Harry Potter y el juego 278. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261. ¿En qué estabas pensando, Harry? Harry se estremeció inconscientemente, antes de intentar disimularlo como un encogimiento de hombros rebelde. No engañó a Nicholas, que inmediatamente dejó de caminar de un lado a otro y se sentó en el sofá junto a Perenelle. Harry no se atrevió a mirarla a los ojos. Tenía demasiado miedo de lo que vería allí. En lugar de eso, decidió mirar fijamente el periódico que estaba sobre la mesa de café frente a él. Era el día después del ataque a Diagon y el titular era el típico de El Profeta. Melodramático y exagerado. La misteriosa capucha evita la masacre de Diagon por Rita Skeeter. El contenido del artículo era inquietante. Había notado y deducido muchas cosas. Su magia sin varita, su método de transporte único, su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo, su fuerza, su velocidad. Su chaqueta lo había escondido físicamente, pero había revelado mucho más de lo que pretendía. Había subestimado el intelecto y las habilidades de observación de los magos. El hecho de que él fuera inteligente no significaba que todos los demás fueran tontos, y en su propio afán por ser el salvador y no dejar que más personas murieran, había hecho esa suposición tan crítica y estúpida. Nicholas tenía razón. Sin duda podría haber manejado mejor la situación. ¿De verdad piensas tan bien de ti mismo, Harry? Preguntó Nicholas en voz mucho más baja, sacando a Harry de sus pensamientos. ¿Crees que los aurores no podrían haber descubierto que la transformación sería capaz de detener a los muggles? Skip interrumpió a Harry y Nicholas frunció el ceño. No, Harry. Aquí es donde debes escuchar por una vez. No importa si es muggle o Skip en este momento. Las personas que estaban allí eran solo los primeros en responder, Harry. Puede que no se hayan dado cuenta, pero los aurores y profesores de Hogwarts que habrían llegado allí minutos después sí lo habrían hecho. El Skip habría sido derribado bastante pronto. No tuvo ninguna oportunidad. Se estaba tardando demasiado, protestó Harry. Media hora es mucho tiempo para enviar ayuda. La gente allí estaba indefensa. Los aurores mayores habrían tenido que ser retirados de sus tareas actuales y los profesores de Hogwarts estaban todos en sus respectivas casas. Habría llevado tiempo llegar hasta todos ellos, pero habrían llegado. Los atrapados habrían sido rescatados, los heridos habrían sido curados. ¿Has visto la medicina mágica en acción, Harry? La gente se recupera de las heridas en cuestión de días. Emmeline Vance no lo hubiera hecho. Se estaba muriendo. Fue Perenelle quien respondió. Entonces deberías haberla curado y haberte ido de allí. En lugar de eso, llevaste a una docena de personas a través de tu singular medio de transporte y luego le diste un puñetazo al petardo para que se rindiera. ¿Una pelea a puñetazos, Harry? ¿En serio? En ese momento me pareció que era lo correcto, respondió Harry tímidamente antes de ponerse serio. Pero lo entiendo. Me tomaron por sorpresa en ese momento y lo fui arreglando sobre la marcha. No estaba pensando en ustedes dos en ese entonces. No me di cuenta de lo que este tipo de atención haría por ti, ¿cómo podría arriesgarse a revelarte si me revelaba a mí? Lo siento por eso. Nicholas lo miró a los ojos antes de asentir. Me alegra que te des cuenta de eso, Harry. Te respeto lo suficiente como para dejarte llevar la responsabilidad de tu propia vida. Confío en ti lo suficiente como para dejarte llevar la mía. Pero mi esposa, lo que hiciste ayer puso la suya en riesgo. Eso no lo puedo tolerar. ¿Te das cuenta? Lo haré ahora. Prometo que tendré cuidado. Nicholas asintió antes de que su expresión se volviera temerosa al mirar la mirada mitad divertida y mitad enojada en el rostro de Perenelle. No sé si darte una bofetada por ser machista o besarte por ser dulce, dijo. Te propongo que le des una bofetada, intervino Harry. Nicholas le lanzó una mirada asesina. Ya habrá tiempo para eso más tarde, respondió Perenelle, sin apartar los ojos de su marido mientras su sonrisa se volvía depredadora con implicaciones no dichas. Harry sonrió divertido cuando la expresión de Nicholas cambió por completo, antes de recordar la verdadera razón por la que estaba sentado allí en primer lugar. Supongo que tienes preguntas para mí, preguntó con gravedad, interrumpiendo las burlas de sus guardianes. Desde que los obtuvo, Harry había mantenido en secreto muchos de sus poderes. Los Flamel conocían algunos de los más importantes, pero no se los había contado a nadie, excepto a Hedwig. Pero ahora, de repente, la mayoría de sus poderes secretos habían sido revelados a todo el mundo mágico.
Sabía que sus tutores no estarían muy contentos con él, y el viejo profesor tampoco. Francamente, le sorprendió que Dumbledore no hubiera salido de la chimenea y comenzado a interrogarlo. Silbido. Alerta de misión. Es hora. Cuéntales a tus guardianes la verdad. Toda la verdad. Recompensas, tranquilidad de espíritu. Falla, pérdida de confianza por parte de Flamels. Ganancia del odio a sí mismo. Si barra no. Harry no miró los fracasos. No le importaba. No importaba. Ya no. Había pensado mucho en contarles todo a sus tutores durante su estancia en Hogwarts el año anterior, y aunque las circunstancias no eran tan ideales como había pensado que serían, su decisión seguía siendo válida. Él presionó sí. Sí, lo sabemos, respondió Perenelle con gravedad. Las cosas que hiciste en el callejón, fuiste rápido, fuerte. Muchas cosas simplemente no cuadran, Harry. Siempre habíamos asumido que nos estabas ocultando algo, pero una vez que revelaste que eras capaz de hacer magia sin varita y de caminar a través de las dimensiones, pensamos que eso era todo. Pero no fue así, ¿verdad? Tienes un secreto más grande. Nos has revelado partes de él. Pero nunca el secreto completo. Lo siento, dijo Harry, esperando que lo entendieran. Al principio, no sabía si podía confiar en ustedes. Luego, ¿y entonces, qué, Harry? Preguntó Nicholas inclinándose hacia adelante. Yo y Harry no podía expresarlo con palabras y la razón por la que seguía ocultándoles todo. ¿Era el odio lo que temía? ¿Era su decepción porque él no era realmente un prodigio? Solo alguien que había tenido la suerte de tener una habilidad misteriosa. No lo sabía. No quería saberlo. En cambio, sacudió la cabeza. No importa. Fue un error. Lo que importa es que ya es hora de que lo sepas todo. Y así les contó todo. Les contó cómo un día se despertó y vio que toda su vida se había convertido en un juego. Les contó su desconfianza inicial y cómo había empezado a jugar sin siquiera darse cuenta. Les contó su desconfianza y su pánico y sus teorías iniciales sobre cómo funcionaba todo. Les contó su vida en la escuela y cómo había cambiado todo lo relacionado con la magia. Dudó cuando llegó a las partes más oscuras de su historia, pero simplemente activó la mente de jugador y siguió adelante. Esto era importante. No más secretos. Así que, con mucha dificultad, les contó sobre su primer gran arrepentimiento, haber matado a Ugritte, el hombre lobo. Les contó cómo había dejado que la ira se apoderara de él mientras salvaba a Tonks. Sobre la vez que casi había matado a Lisa. Sobre todas las veces que había perdido el control. Les contó la aterradora imagen que le había mostrado el espejo de Oesed. Sus tutores no dijeron nada, pero en lugar de las miradas de juicio en sus ojos como él esperaba, había piedad y compasión. De alguna manera, eso hizo que Harry se sintiera aún peor. A mitad de camino, Perenelle se acercó y se sentó a su lado, sosteniendo su mano mientras hablaba sobre las partes difíciles. Mi pobre muchacho, dijo Perenelle mientras envolvía a Harry en un abrazo mientras su historia se acercaba a su fin. Con cierta sorpresa, Harry notó que algunas lágrimas habían escapado de sus ojos a pesar del fuerte control que su mente de jugador ejercía sobre sus emociones. Silbido. Éxito en la misión. Es hora. Cuéntales a tus guardianes la verdad. Toda la verdad. Recompensas, tranquilidad de espíritu. Le pareció apropiado. Si hubiera recibido otras recompensas, habría desvirtuado sus razones para revelar sus secretos a Flamel. Entonces sí, un juego, ¿eh? ¿Estás diciendo que este juego te da el poder que tienes? Murmuró Nicholas, recostándose en su asiento pensativamente una vez que Harry se recompuso. Harry frunció el ceño. En cierto modo, supongo. Hace mucho que teorizo que todos los poderes y habilidades del juego se basan en magia real. Observar es adivinar, remomancia es manipulación elemental, los poderes caligráficos son hechizos rúnicos antiguos, y así sucesivamente. No creo que el juego me haya dado esos poderes. Me dijo cómo usarlos y luego simplemente, los manipuló, por falta de una palabra mejor. Cuantificó mis habilidades y atributos y les dio un número. Tuvo el efecto de hacerme esforzarme casi instintivamente por ser mejor en eso. Estoy seguro de que las misiones también ayudaron, comentó Nicholas. Este juego no te dio magia. Solo te dio el conocimiento y hizo que tu crecimiento fuera extremadamente eficiente. Harry asintió con gravedad. Así es. Sospecho que los puntos de estadísticas que gano al hacerlas son simplemente una pequeña parte de mis recursos mágicos que puedo asignar a mis atributos físicos e intelectuales. Cómo afectan a cosas como la sabiduría y el intelecto no lo sé, pero lo hacen, haciéndome mejor en esos atributos.
Con cada nivel que subo me vuelvo más fuerte, más rápido, más inteligente, incluso un poco más afortunado. No parece que estés contento con eso, señaló Nicholas, captando la mirada preocupada en el rostro de su protegido. El poder corrompe a Nicholas. El poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Se trata de la visión que tuvo en el espejo de Oesed? Preguntó Perenelle. No debes darle tanta importancia, Harry. Seguramente sabes que el espejo no muestra el futuro ni conoce límites de realidad. Lo sé, respondió Harry, y su mente atrajo casi instantáneamente la imagen de muerte y sangre que el espejo le había mostrado al frente de su mente. Entonces deja de pensar en eso, Harry. No va a suceder. Incluso si sucede, hay gente que los protegerá y te traerá de vuelta a la luz. Pero no es la idea de que eso suceda lo que te asusta, ¿verdad, Harry? Preguntó Edward, que estaba sentada en silencio sobre el respaldo del sofá. Harry sintió que se le clavaba una piedra en la garganta. Edward había dado en el clavo. Tragó saliva para aclararse la garganta y asintió con la cabeza sin comprender. Te asusta que lo único que más deseas como jugador es ser el mejor del mundo. No importa el costo. No importa a quién le cueste. No te preocupa matar a todos los que amas, Harry. Te preocupa querer hacerlo. Nicholas miró a Edward por unos momentos antes de volverse hacia Harry. Entonces, ¿esa es la razón por la que sigues intentando arriesgar tu vida haciéndote el héroe, Harry? ¿Es un intento de arrepentirte de pecados que aún no has cometido? He cometido muchos pecados, Nicholas respondió Harry con brusquedad. Ahora sabes de todos ellos. A mí no me parece que lo hayas hecho. Has matado en defensa propia y cuando creías que no tenías otra opción. Eso no está mal. Harry miró a Nicholas a los ojos, casi queriendo enojarse con él por no verlo como él lo veía. Objetivamente, era un asesino. Merecía ser odiado, en cambio, él, luego sacudió la cabeza. No importa. Tiene que haber una razón por la que me pasó esto. Alguna razón por la que fui yo quien recibió estos poderes extraordinarios. Si no es para proteger a la gente, ¿por qué más? Si tengo las habilidades que tengo y aún así dejo que la gente salga lastimada, entonces no soy más que el monstruo que me mostró el espejo. Perenelle parecía que estaba a punto de estar vehementemente en desacuerdo, pero la mirada mordaz de Nicholas fue suficiente para evitar que presionara más a Harry sobre el tema. ¿Esta es la búsqueda del fundador en la que estás trabajando?, preguntó Nicholas, cambiando de tema. Cuéntame más sobre ello. Harry frunció el ceño. Es complicado. Creo que se trata de descubrir un montón de cosas sobre esta misteriosa guerra entre los magos anglorómanos y los tejedores de magia celta. Ravenclaw creó a los elfos domésticos para cambiar el curso de la guerra, luego los celtas tomaron represalias usando dementores, matándose accidentalmente. Luego Slytherin descubrió cómo usar el fuego del dragón para destruirlos. Todavía hay 2 capítulos más en la historia que no he encontrado todavía. No sé a dónde conduce, pero los fundadores lo llamaron conocimiento verdadero. Sea lo que sea que eso signifique. Perenelle y Nicholas se miraron inquietos antes de decir. Esto suena siniestro, Harry. Me gustaría poder decir que sé más sobre esto, Harry, pero rara vez nos hemos aventurado en la tradición de Hogwarts. Ese es el punto fuerte de Albus. Nicholas y yo fuimos educados en Beaux Batons. E incluso si hubiéramos estado en Hogwarts, los fundadores se adelantaron mucho a nuestro tiempo. Esta es la primera vez que oímos hablar de esta prueba. Pero enviaré un mensaje a través de canales seguros. Veré si puedo descubrir algunos libros u otras cosas para ti, añadió Nicholas. Y no te preocupes. Albus no sabrá nada de esto a menos que tú lo desees. Harry sonrió agradecido. La pared de ladrillo se ahuecó frente a él cuando Harry entró en el callejón Diagon. Nicholas y Perenelle habían estado durante horas haciéndole preguntas y pidiéndole que explicara sus habilidades y cómo las había conseguido. Estaban bastante impresionados con su historia de cómo luchó contra un dementor y cómo lo utilizó para sacar el alma de Tom Riddle del cuerpo de Lisa, así como con el relato real de lo que había sucedido en la cámara. Había mucho de qué hablar, pero Harry estaba feliz de sentarse allí y hablar de todo. Se sintió bien sacar todo eso de su pecho. Sin embargo, una vez que terminaron, Harry tomó el almuerzo y se dirigió rápidamente al apartamento en dirección al callejón Diagon. Harry se enteró de que los trabajos de reconstrucción habían comenzado tan temprano esa mañana cuando el señor Fortesque apareció para desayunar y les hizo saber que se dirigía al callejón para comenzar las obras de reparación en su tienda.
El pobre hombre había quedado completamente devastado cuando Circnucleat Fudukermxpatsatrón había desaparecido de la nada, y había sido necesario mucho esfuerzo de persuasión y la sopa de pollo caliente de Pernelle para que el hombre volviera a ser el mismo de antes. Entonces un pistolero furioso arrojó un banco de hierro fundido a través de su tienda. Además, había que tener en cuenta el miedo. Sin duda, el público mágico estaba aterrorizado tras los acontecimientos del día anterior. El señor Fortescue le había dicho que, debido al pánico provocado por las emisiones de advertencia a nivel nacional, había muy poca gente en el callejón o en sus alrededores y que la mayoría de la gente todavía tenía miedo de salir de sus casas. Nicholas estuvo de acuerdo con la opinión de Harry de que ver a Harry Potter afuera ayudando con la reconstrucción al menos ayudaría un poco a la moral pública. Entonces, cuando la misión se le apareció, Harry presionó sí. Alerta de misión. Ayuda a reconstruir al menos 2 tiendas en el callejón Diagon. Las recompensas dependen de las tiendas. Recompensas, 15.000 exp. Falla, disminución de la reputación en el mundo mágico. Sí barra no. Y así fue como Harry se encontró entrando al callejón Diagon, con ambas varitas bajo la manga y dispuesto a ayudar con los esfuerzos de reconstrucción. No tenía dudas de que el señor Fortescue podría encargarse de sus propias reparaciones, pero había otros a los que podía ayudar, como la tienda de varitas de Ollivanders, que estaba mucho más dañada. La mente de Harry regresó al presente por la visión que lo saludó cuando la pared frente a él desapareció por completo. Fue curioso. El callejón, especialmente el lugar donde Jarvis había sido capturado el día anterior, estaba repleto de magos y brujas vestidos con túnicas de color rojo escarlata, lo que le decía a Harry que eran del Dumble, o capas que eran tan negras que Harry no podía mirarlas por mucho tiempo sin que sus ojos se pusieran vidriosos. Las personas con capas negras y sus rostros estaban ocultos y ocultos de una manera sorprendentemente familiar. Era el mismo tipo de efecto de neblina cognitiva que sabía que proyectaba su chaqueta de hombre lobo. No sabía que el efecto fuera reproducible, pero aparentemente lo era. Observad, ordenó Harry, mirando a una de las personas vestidas de negro. Parecían estar trabajando sin que los aurores les impidieran hacerlo, lo que significaba que debían haber sido enviados desde el ministerio. Observar sin éxito. Error. El objetivo tiene protección mágica de adivinación activa. Inefable, se dio cuenta Harry de inmediato. Solo había un tipo de departamento del ministerio que valoraba tanto sus secretos que colocaba protección mágica de espionaje en sus propios empleados. Con un sobresalto, Harry se dio cuenta de que nunca antes había visto a un inefable en público con uniforme completo. Los que había visto en el juicio de Lisa solo vestían capas e insignias normales. El mago al que había intentado observar hizo una pausa en lo que estaba haciendo e inmediatamente se dio la vuelta, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo. Harry, sin intención de ser atrapado, inmediatamente entró al callejón y comenzó a caminar silenciosamente entre la multitud hacia la heladería de Florian Fortescue, que parecía estar en mucho mejores condiciones que la última vez que la había visto. El camino de adoquines cerca del frente había sido reparado impecablemente, las sombrillas habían sido enderezadas y colocadas nuevamente donde pertenecían con las sillas y mesas habituales debajo de ellas, y la ventana de vidrio cerca del frente había sido completamente reparada. Un hombre con un balde de pintura mágica dorada y un pincel pequeño estaba dibujando letras sobre él, deletreando el nombre de la tienda. Harry entró en la tienda y la campana que estaba sobre la puerta sonó cuando entró y cerró la puerta detrás de él. El interior de la tienda no estaba tan bien reparado como el exterior. El mostrador que mostraba helados de muchos colores diferentes todavía estaba en pedazos. La parte donde el banco de hierro fundido lo había destrozado se había hundido, pero el banco todavía estaba allí. Y había grandes contenedores de metal llenos de helado esparcidos por todas partes, derramando su contenido en el piso. El señor Fortescue estaba sentado en una silla cerca del medio con un vaso de chupito y una botella recién abierta de whisky de fuego en la mesa frente a él. Me temo que hoy el salón está cerrado, dijo el señor Fortescue sin mirarlo y con voz algo abatida. Harry frunció el ceño. Ver a ese hombre, que por lo general estaba alegre, tan deprimido era bastante deprimente. Soy yo, el señor Fortescue, Harry. ¿Estás bien?, preguntó Harry. Harry, preguntó el señor Fortescue, dándose la vuelta para echar un vistazo. ¿Qué haces aquí, jovencito? ¿No deberías estar en casa? Bajé para ayudar con las reparaciones, pero, ¿está bien, señor?, preguntó Harry, caminando hacia él antes de enderezar una de las sillas caídas y sentarse en ella.
Estoy bien, Harry dijo, antes de terminar el trago de whisky de fuego y servirse otro. Han sido unas semanas difíciles, con la desaparición de Knuckles y lo de ayer y dudo que la tienda hubiera estado en pie si ese y como sea que lo llamen los periódicos y si ese Odd no hubiera interferido. La gente podría no volver al callejón durante semanas y ¿cómo se supone que voy a mantener la tienda abierta? ¿Cómo y? Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a mitad de la frase, antes de sacudir la cabeza y decir en tono de disculpa. No, no está bien que yo te eche toda esta culpa, Harry. Lo siento. Está bien. Ella dice que hablar de ello ayuda, dijo Harry, desestimando la disculpa. Eres un buen chico, Harry, respondió Fortescue con una sonrisa, pero las cargas de un anciano son suyas. Yo, si usted lo dice, señor Fortescue, dijo Harry, dejando el tema de lado mientras observaba el estado de la tienda a su alrededor, notando con una sonrisa que no le llevaría mucho tiempo limpiar el lugar. Unos cuantos encantamientos evanescentes y escourgios en el suelo, reparos en la vitrina, aunque el banco de hierro fundido de media tonelada que estaba encajado en la mitad de la vitrina podría ser un problema, especialmente porque no se le permitía usar magia fuera de la escuela. La restricción de magia para menores de edad era una restricción de la que no había tenido que preocuparse durante mucho tiempo, pero hoy era importante. Sus ojos se fijaron en el soporte de escobas que había cerca de la esquina de la habitación y en el que descansaban un par de escobas. Si fueran mágicas, podrían funcionar. Observa, pensó y apareció una ventana. Cometa 260. La Comet 260 es una escoba fabricada por la Comet Trading Company. Cabe señalar que la Comet 260 tiene un buen aspecto, pero no ofrece mucho en cuanto a rendimiento en comparación con otras escobas. La escoba es bastante más barata que otras escobas, lo que la convierte en la escoba que se puede encontrar en la mayoría de los hogares y establecimientos de magos. Velocidad máxima. 90 km por hora. Perfecto. Volviéndose hacia el señor Fortescue, preguntó. ¿Recuerda cómo lanzar un hechizo ligero como una pluma, señor Fortescue? El señor Fortescue levantó la vista, un poco sorprendido y confundido por la pregunta, antes de negar con la cabeza. Harry ya lo había imaginado. Si los padres de los magos no lo usaban para aligerar los baúles de sus alumnos cuando iban a Hogwarts, era poco probable que el encantamiento fuera muy conocido. Era una pena, en realidad, ya que era un hechizo muy útil para tener en el arsenal. Poniéndose de pie, se dirigió al soporte de escobas y recogió las escobas antes de tomar un trozo de cuerda de un estante cercano y atar ambas escobas al banco y colocar una mano sobre cada una de ellas. Con una sonrisa, observó la maravillosa mirada en el rostro del señor Fortescue mientras el banco se levantaba del suelo y flotaba lentamente hacia arriba antes de asentarse en un suave flotador a un par de pulgadas sobre el piso de baldosas. Guiando las escobas y el banco con suaves empujones de maná y un poco de aeromancia ocasional, los guió hacia la puerta, que era un poco demasiado pequeña para que cupiera su poco ortodoxa pieza de equipaje. Volviéndose hacia el señor Fortescue, verificó su estado. Florian Fortescue nivel 53, estado. Intoxicado. Potencia. 15.250, 152, 50 MP. 6.050, 8.000. Envió su maná, dejándolo filtrarse en el hombre mayor antes de activar su habilidad de curación. Silbido. ¿Deseas curarte? Estado. Intoxicado. ¿Sí barra no? Presionando el sí, preguntó. Señor Fortescue, ¿un poco de ayuda? Eso pareció sacarlo de su estupor. Apartó el vaso de whisky de fuego que había estado sosteniendo desde que Harry se había sentado con él, se puso de pie y sacó su varita con una sonrisa en su rostro, sus ojos azules aparentemente se habían retraído al ver a Harry trabajando. Por supuesto. Con un hechizo suyo, la puerta se había ensanchado y Harry había deslizado el banco a través de ella, haciéndolo flotar hasta el otro lado de la calle y con un poco sigiloso de aeromancia, enderezándolo y bajándolo al suelo. Ahora bien, el joven Harry Potter se consideraba mucho más sigiloso que el mago medio, pero ni siquiera él era capaz de hacer flotar un banco 3 veces más grande que él usando un par de escobas por un callejón lleno de gente y luego dejarlo en el suelo sin llamar la atención. Y sí que atrajo la atención. Los tenderos, los aurores e incluso un par de inefables empezaron a murmurar y, pronto, todo el callejón estaba repleto de noticias de que Harry Potter estaba allí, ayudando a los tenderos a reconstruirlo. Mira. Es Harry Potter, ¿qué está haciendo aquí? Está aquí para ayudar y... Mira cómo usaba las escobas. Ingenioso. ¿Cómo? Y así, comenzó una reacción en cadena inesperada, para gran sorpresa de Harry.
Al verlo trabajar, un grupo de aurores que estaban allí vigilando el lugar del crimen se acercaron y se unieron, echando a reparos y ayudando a limpiar el callejón y las tiendas. Al ver a sus aurores trabajando duro para arreglar el lugar, un auror de aspecto importante, presumiblemente el sargento, se acercó a Harry poco después y le preguntó si le gustaría unas horas de exención del estatuto para ayudar con las reparaciones, y Harry respondió con un sí emocionado. Con su varita de acebo en la mano y la ayuda del señor Fortescue, Harry limpió el salón en poco tiempo. Estoy seguro de que el viejo Ollivander podría necesitar algo de ayuda, le había dicho el señor Fortescue cuando le preguntó si alguno de los otros comerciantes necesitaba su ayuda después de que terminó su recompensa, un gran helado casi tan gigantesco como su cabeza. Y así Harry encontró su camino a la tienda de varitas de Ollivander, cuyas paredes parecían estar nuevamente en orden gracias a dos aurores que agitaban sus varitas, haciendo que los escombros se levantaran nuevamente y formaran las paredes de las que una vez fueron parte. ¿Está el señor Ollivander dentro? Harry llamó su atención y les preguntó, a lo que asintieron y luego procedieron a mirarlo mientras abría la puerta y entraba. Aparte del yeso agrietado y la pintura seca que se caía de las paredes que aún estaban en reparación, el interior de la tienda parecía casi completamente como Harry lo recordaba, vacío excepto por una única silla delgada donde Ollivander combinaba las varitas con sus magos. En ella estaba sentado el señor Ollivander en persona, con una enorme pila de varitas a un lado y una gran pila de cajas nuevas y relucientes al otro. La magia antigua que Harry había sentido la primera vez que entró en la tienda todavía estaba muy presente, completamente intacta por la destrucción y reconstrucción del edificio que la rodeaba. Los dedos de Harry temblaron mientras se le erizaba el pelo. La magia lo estaba observando, presionándolo y asegurándose de que no fuera una amenaza. Buenos días, señor Ollivander, dijo Harry, atrayendo la atención del hombre hacia él. El peso mágico que sentía se alivió cuando el dueño de la tienda se giró para mirarlo con una sonrisa misteriosa. Señor Potter, dijo con una sonrisa, acebo y pluma de fénix, de 21 centímetros, bonitos y flexibles, así como tejo y pluma de fénix, de 30 centímetros y medio, firmes. Dígame, ¿le han servido bien mis varitas? ¿Lo han hecho? Gracias, señor, dijo Harry asintiendo, recordándose a sí mismo que Ollivander era muy consciente del hecho de que él también era dueño de la varita de Ridley, antes de preguntar. Escuché que resultó herido en el ataque de ayer, señor Ollivander. ¿Se ha recuperado? Así es. Muchas gracias por su preocupación, dijo, y realmente aprecio que haya venido aquí para ayudar. Estoy seguro de que las fotografías del señor Maroon serán muy útiles para aliviar los temores de la gente y ayudarla a regresar al callejón. Harry se dio cuenta de que el señor Maroon debía ser el fotógrafo del profeta que había estado correteando por el callejón todo el día, tomando fotos de él y otros aurores que ayudaban con las reparaciones del callejón. Harry sabía que los periódicos publicarían esas fotos en primer plano al día siguiente, que era exactamente lo que quería que sucediera. Con un gesto de asentimiento, Harry aceptó la gratitud y preguntó: ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo, señor Ollivander? En efecto, hubo. Ollivander había estado sentado allí desde esa mañana ordenando las varitas y colocándolas en nuevas cajas antes de enviarlas a sus respectivos lugares en los estantes. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de si eras tú quien hacía el embalaje, la mayoría de las varitas habían sobrevivido a la destrucción del edificio. Así que Harry transformó un pedazo de escombros en una silla, se sentó y se puso a trabajar, ayudando al hombre a ordenar y empaquetar sus varitas. Fue un trabajo tedioso, pero el anciano ciertamente apreció la compañía y estaba más que dispuesto a compartir historias y responder todas las preguntas de Harry sobre las varitas y sus razones y propiedades. Señor Ollivander, había preguntado Harry mientras guardaba su varita número 51, usted siempre menciona lo rígida que es una varita cada vez que conoce gente. ¿Qué importancia tiene eso cuando se trata de magia? ¿No depende eso solo de la madera? En parte, sí, respondió el viejo fabricante de varitas, pero sobre todo, cuando se trata de combinar el mago con la varita, la flexibilidad o rigidez denota el grado de adaptabilidad y voluntad de cambio que posee la pareja varita-dueño. Pero tenga en cuenta que este factor no debe considerarse por separado del núcleo y la longitud de la varita, ni de la madera en sí, como usted mencionó. Las experiencias de vida del dueño y el estilo de magia también contribuyen a dar forma a una varita. Eso es lo que hace que una varita sea única. ¿Única? ¿Entonces hay varitas que son más poderosas que otras? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ollivander. No puedo expresarte, joven Harry, lo agradable que es tener un alma curiosa en esta tienda nuevamente.
La respuesta depende de tu definición de poder. Si consideras que la magia ofensiva es poderosa, entonces tu varita te servirá bien. Si deseas dominar la estabilidad y el control de la transformación y las pociones, entonces otro núcleo podría ser más adecuado para ti. También debes recordar, Harry, que todas las varitas son creadas iguales. Solo se vuelven grandiosas a través de sus viajes con sus dueños. Hubo un silencio después de esa conversación en particular que duró unas cuantas docenas de varitas más, pero no pasó mucho tiempo después de eso para que Harry descubriera otra pregunta que hacer. ¿Y qué hay de las longitudes? He visto la nueva varita que Hagrid recibió después de que lo liberaran de Azkaban. Era enorme. ¿Eso significa que el tamaño de la varita está relacionado con la altura del mago? Hasta cierto punto, sí, respondió el fabricante de varitas, pero sobre todo habla del carácter del mago más que de su estatura. En mi experiencia, las varitas más largas pueden ser adecuadas para magos más altos, pero tienden a sentirse atraídos por personalidades más grandes y por aquellos con un estilo de magia más espacioso y dramático. Las varitas más ordenadas favorecen un estilo más refinado. La mayoría de las varitas miden entre 9 y 14 pulgadas. Aunque he vendido varitas de 20 centímetros o menos, así como otras de más de 15 pulgadas, estas son excepcionalmente raras. Sin embargo, las varitas anormalmente cortas tienden a seleccionar a aquellos a quienes les falta algo en el carácter, más que porque sean físicamente más pequeñas. Las cejas de Harry se alzaron hasta la línea del cabello. Parecía una manera increíble de analizar el carácter de un mago. Silbido. Gracias al aprendizaje de nueva información sobre cómo categorizar brujas y magos, una habilidad ha subido de nivel. Observar nivel 8, 10%. Al observar un objetivo se obtendrá información sobre dicho objeto. Max HP, MP, estadísticas, información detallada, sus emociones y darán su opinión sobre ti. Silbido. Para aprender sobre un arte secreto de su maestro, toma más 2 int. Silbido. Para aprender a leer a una persona a partir de sus características y varitas, toma más 1 SAT. Así fue como Harry pasó el tiempo hasta que llegó la noche, aprendiendo más sobre la tradición de las varitas y los caracteres que las varitas veían en los magos que elegían. Ollivander le contó mucho más sobre cómo las docenas de tipos de madera de varita se relacionaban con el carácter de una persona, pero no antes de sacarle la promesa de que no revelaría nada de esto a nadie sin su permiso expreso. Su observe había subido de nivel 2 veces más cuando les quedaban pocas varitas, dejándolo en un sólido nivel 10. Gracias al aprendizaje de nueva información sobre cómo categorizar brujas y magos, una habilidad ha subido de nivel. Observar LV, 10, 35%. Al observar un objetivo se obtendrá información sobre dicho objeto. Max HP, MP, estadísticas, información detallada, sus emociones y darán su opinión sobre ti. Harry no sabía por qué recibía ese trato especial al darle permiso para conocer sobre la tradición de las varitas y conocimientos que se habían mantenido en secreto durante tanto tiempo, pero tenía la sensación de que el anciano siempre sabía más de lo que dejaba ver. Esos ojos grises casi parecían estar lanzando su propio hechizo de adivinación. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, un sonido sonó en los oídos de Harry y los 2 aurores que habían estado ayudando a arreglar el exterior de la tienda entraron para hablar con el señor Ollivander. Silbido. Éxito en la misión. Ayuda a reconstruir al menos 2 tiendas en el callejón Diagon. Las recompensas dependen de las tiendas. Recompensas, 15.000 XP. Helado. Conocimiento sobre Wandlore. Harry rápidamente cerró la ventana y escuchó lo que decían los aurores. Buenas noches, señor Ollivander. Las paredes están prácticamente terminadas y limpias, pero no pudimos terminar la pintura a tiempo. Me temo que acabamos de recibir una carta del ministerio, dijo el otro auror. Están a punto de interrogar al mugle que atacó el callejón ayer. Quieren que todo el equipo de investigación regrese al ministerio con sus hallazgos lo antes posible. Harry contuvo su impulso inmediato de corregir a los hombres con un breve comentario, sabiendo que no habían revelado esa información particular en los periódicos y que si él lo sabía sería extremadamente sospechoso. Además, si iban a interrogar a Jarvis, él quería estar allí. Señor Potter, preguntó uno de ellos, está anocheciendo y mucha gente ha oído que usted está aquí para las reparaciones. Nuestro sargento ha pedido que lo aparezcamos en casa antes de regresar al ministerio, solo por su seguridad. Antes de que Harry pudiera negarse, Ollivander intervino. Yo mismo acompañaré al señor Potter hasta su casa. Por favor, asegúrele a su sargento que estará perfectamente a salvo conmigo. ¿Está seguro, señor Ollivander? Lo soy.
Ahora, señor Stewart y señor Benjamín, tomen una de esas fundas para varitas cada uno del estante a su derecha, ¿quieren? Una muestra de mi gratitud por su ayuda hoy, caballeros. Agradecieron alegremente a Ollivander por su regalo y pronto se marcharon, dejándolos a los dos solos. Tan pronto como los dos aurores salieron por la puerta, Ollivander se volvió inmediatamente hacia él y le preguntó. Supongo que quieres ir al ministerio y presenciar el interrogatorio de ese joven. El cerebro de Harry se detuvo por un momento. Sí, pensó para sí mismo aturdido, el anciano definitivamente sabía más de lo que se suponía. Lentamente, puso su cerebro en movimiento e hizo lo siguiente que tenía sentido. Observa, pensó mientras lo miraba. Observar sin éxito. Error. El objetivo tiene protección mágica de adivinación activa. Ollivander levantó una ceja. ¿En serio, Harry? Harry quiso empujarlo, pero después de dudarlo mucho, decidió no hacerlo. Si el anciano quería delatarlo, podría haberlo hecho muy fácilmente cuando había dos aurores en la habitación. Además, Harry tenía la fuerte sensación de que no era así. No tengo ningún interés en revelar tus secretos, Harry, solo que nunca he revelado la identidad de Tom Ridley al mundo en general. Mi trabajo es observar, no interferir, aseguró Ollivander, y al ver que Harry asentía, continuó. Sospecho que pronto comenzarán los interrogatorios. Yo diría que tal vez en una de las salas de interrogatorios en el cuartel general de los Aurores. Me viene a la mente la número 2. Probablemente deberías irte si deseas asistir. Es bueno saberlo, murmuró Harry con inquietud, preguntándose cómo sabía todo eso el anciano mientras se despedía rápidamente y salía de la tienda. Se estaba volviendo bastante ridículo cuánta gente conocía sus secretos. Esa lista tenía que dejar de crecer de inmediato. Al entrar en un pequeño callejón lateral, Harry sacó su chaqueta y su capa, y se las puso antes de desaparecer, teniendo como destino la cabina telefónica mágica que conducía al ministerio subterráneo. Reapareció frente a la entrada de visitantes del Ministerio de Magia, la cabina telefónica mágica que se encontraba frente a una pared llena de grafitis. Si la intuición de Ollivander era cierta, no tenía tiempo de ir a buscar a Edwin ni quería correr el riesgo de que la vieran de alguna manera. Como no quería dejar ningún registro de su entrada, se dejó caer en un hilo antes de entrar en la cabina y volar el piso debajo de él con un puño de hierro muy potente. Tan pronto como el piso se hizo añicos, Harry se dejó caer por un inmenso eco de ascensor. Por un breve segundo, el pequeño cuadrado de luz sobre él se fue haciendo cada vez más pequeño antes de dar paso al inmenso pasillo con piso de madera oscura que sabía que conducía al atrio del ministerio. Usando aeromancia para atrapar su caída y aterrizar de manera segura, no perdió tiempo en correr por el pasillo vacío hacia el ascensor más cercano, dentro del cual reapareció en el mundo real con un rápido huid de escape. Afortunadamente para él, era de noche y mucho después de la hora en que la mayoría de la gente se había ido a casa, por lo que no había tanta gente alrededor y el ascensor estaba vacío. Harry presionó el botón y, con un traqueteo, el ascensor comenzó a moverse. Pronto, la voz anunció. Nivel 2, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, incluida la Oficina de Uso Indebido de Magia, la sede de Aurores y los servicios administrativos del Wizengamot. Harry salió y corrió por el pasillo de puertas que conducía a las oficinas del Wizengamot, llegando al final, donde se encontraban unas grandes y pesadas puertas de roble. Las abrió de un empujón, entró y apareció en un gran espacio abierto y desordenado, dividido en cubículos. Se sacudió la sensación de vacío que lo invadió tan pronto como entró en la enorme sala y se dirigió hacia el interior. Un cartel torcido en el cubículo más cercano confirmaba dónde se encontraba. Cuartel General de los Aurores. Harry corrió a través del cuartel general de los Aurores. Había pasado por la habitación antes cuando había rescatado a Lisa, y tenía una buena idea de dónde estaban las salas de interrogatorio. Revoloteando a través de los estrechos y tortuosos espacios entre los cubículos mientras se dirigía hacia la derecha hacia unos pasillos con puertas a ambos lados con carteles en ellas. No tardó mucho en encontrar la habitación que buscaba. Era la segunda desde el final y tenía un cartel. Sala de interrogatorios N2. Harry entró y se arrinconó lo más que pudo para evitar chocar con alguien mientras regresaba al mundo real, antes de respirar profundamente y murmurar la orden en voz baja. Identificación de escape. Alastor Moody no era bueno en muchas cosas. No era una persona que se relacionara con la gente, no era bueno siendo educado, no era un buen líder, no era un buen corredor, pero si había algo en lo que Alastor Moody era increíblemente e innegablemente bueno, era en ser auror. Veía teorías y conexiones donde la mayoría no veía nada, tenía la habilidad de intimidar y el valor para hacer lo que fuera necesario.
Además, era agudo como una espada katari y era casi imbatible en un duelo. Pero sobre todo era un hombre que investigaba. Y así, cuando se encargó de la tarea de encontrar al misterioso Or, como el periódico había decidido llamarlo, Modi se dirigió a los archivos para iniciar un expediente y reunir todos los datos que pudiera encontrar sobre esta misteriosa persona. Imagínese su sorpresa cuando se enteró por el archivista de que alguien más ya había iniciado un archivo privado sobre el hombre y que lo había estado ampliando con bastante regularidad. Para su mayor sorpresa, tras investigar un poco más, se dio cuenta de que se trataba de una Auror Junior, una que llevaba menos de medio año en el departamento de aplicación de la ley mágica. Era muy inusual que los Aurores Junior fueran a los archivos por su cuenta y comenzaran casos que no se les habían asignado. No porque no estuvieran autorizados a hacerlo, sino porque su carga de trabajo ya era extremadamente pesada debido a todo el papeleo que tenían que manejar. El caso se volvía cada minuto más curioso. Se enteró de la historia completa por Emmeline Vance, una de las más talentosas de la nueva generación de Aurores. No era algo que él supiera, por lo que le disgustó saber que la historia había estado circulando en el departamento desde agosto del año anterior. Al parecer, esta chica, Tonks, cuya admisión en la academia y cuyo entrenamiento había acelerado hacía un par de años como un favor a Severus Snape, había sido rescatada por este misterioso hombre de un grupo de contrabandistas que pretendían venderla para experimentos. Luego había reaparecido al año siguiente para traerles a una chica rescatada que había sido abusada sexual y físicamente por su padre, casi matando al padre en el proceso. Luego, nuevamente, finalmente, en el ataque del Callejón Diagon. Este justiciero ya llevaba un tiempo en activo, pero se vio obligado a revelar su identidad debido al incidente de Diagon. Después de aún más investigación y deliberación, finalmente había llegado a una decisión importante con respecto al caso y al Auror que parecía girar en torno a él, que era la razón por la que la Auror Junior mimadora Tonks estaba en su cubículo modestamente espaciado en el cuartel general de los Aurores. ¿Sabes por qué te hice llamar aquí? ¿Lo sabes? No señor, no lo sé, respondió el joven Auror con rigidez. Yo diría que sí, dijo bruscamente, empujando una silla en su dirección con su pierna, que había estado apoyada desatornillada sobre su escritorio. Siéntate. Tonks se sentó con cautela, claramente no muy cómoda y todavía sin estar segura de por qué la habían convocado. Sus frecuentes miradas morbosas al ojo mágico protésico que se movía en un vaso de agua a su lado fueron más que suficientes para que él se diera cuenta de eso. Modi no era de los que se demoraban, así que fue directo al grano. Tú, Auror Tonks, has estado llevando un archivo. Un archivo sobre ese chico que golpeó y capturó al chico Esquive en el callejón ayer. Lo quiero. La expresión del joven Auror pasó inmediatamente de cansada a sospechosa. ¿Cómo sabes que era un niño? ¿Y por qué lo quieres? Modi sonrió victorioso. Ah, entonces has estado haciendo esto correctamente, ¿no? Bien. Prueba que no me equivoqué. Quiero ese archivo porque encontré información sobre él. Algo desagradable. Quiero investigarlo y asegurarme de que no es un asesino psicópata o algo así. ¿Qué sería eso? Preguntó ella con voz ligeramente temblorosa. La chaqueta del chico, dijo Modi, pensando que bien podría prescindir de esa pequeña información a cambio del tesoro que iba a recibir a cambio. Era magia oscura. Creada con el sacrificio de una vida mágica. Un material oscuro que ni siquiera mi ojo especial puede ver a través de él. Sus ojos se abrieron de par en par antes de recostarse en su asiento. Con un poco de sorpresa, la vio pensar por un minuto y luego sacudir la cabeza. No, no se lo daré, señor. Es mi caso personal. No estoy obligada a entregarle nada a nadie más a mitad de mi investigación. La única razón por la que archivé la información fue para que nadie que estuviera por encima de mi nivel salarial pudiera obligarme a revelarla. No voy a entregarla ahora. Modi la miró fijamente antes de asentir. Había pensado que algo así podría pasar, a pesar de creer que era poco probable. La chica tenía talento. Tenía una de las cifras más altas de condenas en la última década, desde su propia época como novato. Ya me lo imaginaba, pero tenlo en cuenta. Tengo más recursos y contactos que tú. Puedo ayudarte a descubrir quién es ese chico y terminar con esto en un abrir y cerrar de ojos. No importará si no estoy allí resolviéndolo. Hubo un momento de silencio, ocupado únicamente por el chapoteo del globo ocular saltando arriba y abajo en el vaso de agua. Está bien entonces, dijo finalmente, una vez tomada la decisión. Estarás allí conmigo, resolviéndolo.
La muchacha lo miró confundida antes de que comprendiera el significado y se quedara con la mandíbula abierta. Déjame ser perfectamente claro, dijo antes de que ella pudiera estallar en lágrimas o algo igualmente dramático e irritante, una vez que descubramos quién es este chico, hay una gran posibilidad de que no reaccione bien con nosotros. Dependiendo de cómo reaccione y si mató a alguien, lo detendremos o lo eliminaremos. No hay una opción más suave. No podemos hacer la vista gorda ante sus actos de justicia por mano propia, como golpear a personas y rescatar niños si promete que se mantendrá bajo control o alguna otra tontería. Nos aseguraremos de que no sea una amenaza. No importa cómo. ¿Está perfectamente claro? Sí, señor, dijo Tonks, asintiendo con la cabeza como si no pudiera creer a dónde la estaba llevando su investigación favorita. ¿Le debes la vida a este chico, no? Te salvó de esos traficantes hace un par de años. ¿Eso será un problema si tenemos que arrestarlo? Un momento de pausa. No, señor. Bien. Supongo que entonces solo queda una cosa por hacer, dijo Moody con brusquedad mientras sacaba un papel y se lo entregaba. Llénalo con tus datos personales. ¿Ya te han asignado un compañero? No, señor, respondió ella, poniéndose rápidamente azul mientras tomaba el papel. He estado haciendo patrullas con la Aurora Vance, aprendiendo los trucos de ella. Entonces arreglaré las cosas con ella y Bones. Envíame ese papel con tu licencia de aparición e identificación. El papeleo de la transferencia debería estar terminado mañana por la mañana. Ahí es cuando empezamos, dijo mientras terminaba de acomodar algunos papeles en su escritorio, antes de mirarla con una sonrisa aterradora. No llegues tarde, compañera. Moody tuvo que admitir que la reacción en sí misma casi hizo que valiera la pena. Después de que la niña se recuperó de su estado de shock catatónico, la envió de regreso a su cubículo, le revisó el ojo, le arregló la pierna y se dirigió a la sala de interrogatorios. Tenía un interrogatorio que supervisar. Al entrar en la habitación oscura, se acercó al espejo unidireccional y se paró junto a Shacklebolt, mirando la cámara de interrogatorio a través del espejo. El chico y Jarvis Thompson, como habían descubierto poco después de su captura y había sido despojado de todos sus poderes adquiridos mediante rituales por los inefables y estaba encadenado a la mesa con un par de grilletes simples y estaba siendo interrogado por uno de sus mejores interrogadores, Williamson. Jarvis, ¿cuánto recuerdas del día que atacaste el callejón Diagon? Nada, respondió el niño sin comprender. ¿Está usando Verita Serum? Preguntó Moody con brusquedad. Shacklebolt asintió a su lado. Los Squibs apenas tenían derechos en el sistema de la ley mágica. Dar Verita Serum era la forma más rápida de obtener respuestas, aunque un poco ambigua desde el punto de vista moral. Por otra parte, a Alastor Moody nunca le había importado mucho la moralidad. Era una persona práctica en ese sentido. Era lo que lo había mantenido con vida todos estos años después de todo. Dime qué recuerdas de este hombre que te habló de nuestro mundo. Solía encontrarme en el parque donde iba a jugar al cricket con los otros niños del orfanato. Me contaba quiénes eran mis verdaderos padres. Me mostró lo que era la magia. Un día me llevó a ver el callejón también. Siempre llevaba una capa. Nunca vi su rostro. ¿Y cómo te dio tu fuerza mágica? Estaba enojada con mis padres, así que él me dijo que sería más fuerte y podría vengarme de ellos si quería. Me llevó a un almacén fuera de la ciudad y luego me pidió que cerrara los ojos y me pintó cosas por todo el cuerpo. Luego, todo se volvió negro y me desperté aquí. ¿Sabes algo sobre este hombre, Jarvis? ¿Has notado algo? ¿Has deducido algo de su aspecto? Sin embargo, antes de que pudiera completar la pregunta, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe y el ministro de magia, Cornelius Fudge, entró, cruzando la habitación para abrir la puerta que conducía a la cámara que contenía a su prisionero. Me temo que debemos terminar con esto, caballeros, anunció. La orden para su traslado a Azkaban ha sido firmada. Moody casi sintió físicamente que lo invadía un instinto asesino y su cabeza se giró hacia la esquina de la habitación. Con el ceño fruncido, miró al ministro. ¿Qué? ¿Por quién? Preguntó Shacklebolt con urgencia. A mi lado. ¿Estás loco? Gritó Moody, haciendo que el ministro le lanzara una mirada asesina. Lo necesitamos. Pero, ministro, protestó Shacklebolt, ¿no hablará en serio? Es un niño que fue obligado y ni siquiera ha tenido un juicio todavía. Todavía tenemos que encontrar quién lo obligó a... No importa, Kingsley. El niño es un Skip. Nuestro sistema no exige un juicio para él. La gente quiere que alguien le eche la culpa a Kingsley, y sin este niño en Azkaban, serás tú y tu escuadrón los que carguéis con la culpa.
Si eso sucede, entonces créeme que no intentaré ayudarte tanto como lo estoy haciendo ahora. Pero, mañana entonces interrumpió Moody a Shacklebolt, apretando los dientes. Lo escoltaremos a Azkaban en el ferry de Newcastle de mañana por la mañana. El ministro asintió antes de salir de la habitación. Con el rabillo del ojo, Moody observó cómo la figura oscura envuelta en la capa de invisibilidad, aquella cuyas intenciones asesinas había percibido, cerró el puño con ira antes de desaparecer de la esquina de la habitación. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Había imaginado que Odd intentaría entrar al ministerio para ver su trabajo terminado, especialmente cuando lo escuchó preocupado por el destino del prisionero en el callejón, pero no esperaba poder ingresar a la sala de interrogatorios. Fue agradable ver a alguien competente en el trabajo por una vez. Sonrió mientras se dirigía de nuevo a su cubículo, dejando el trabajo de transferencia a Shacklebolt y Williamson. Lo único bueno que había salido de este interrogatorio era que el transporte de prisioneros a Azkaban iba a convertirse en el cebo perfecto para descubrir la identidad de este tipo. Sin darse cuenta, el ministro le había tendido el cebo. Ahora era el momento de que activara la trampa y averiguara quién era su misterioso invitado, con la esperanza de salvar la vida de un niño inocente en el proceso. Al final resultó que Ferry desde Newcastle era una búsqueda bastante vaga. Desde el amanecer de esa mañana, Harry había estado agachado sobre una grúa de contenedores que se encontraba en el puerto de Tyne en Newcastle, un puerto industrial que conectaba con el río Tyne, que a su vez conectaba con el Mar del Norte, en cuyo interior se encontraba la prisión de Azkaban. El puerto de Tyne también era el puerto mágico más grande operado por el ministerio en el norte del Reino Unido, por lo que si había un ferry que salía de Newcastle a Azkaban, como el Auror Moody había dejado escapar que era, partiría desde aquí. O al menos eso esperaba. La mente de jugador de Harry estaba en pleno funcionamiento, la vista de mago estaba activada y sus ojos brillantes estaban escaneando todo el puerto, pero hasta el momento, estaba teniendo dificultades para encontrar algo mágico dentro o alrededor del puerto. No había nada que brillara en su vista de mago. No había barreras, ni barcos mágicos, ni barriles de mercancía mágica, ni nada. Ni siquiera había un mago a la vista. Aunque no debería haberle sorprendido. A principios del siglo XVII, el interés de los magos por el transporte en barcos y transbordadores había comenzado a disminuir de forma alarmante debido a la aparición de los trasladores y la red Flu. Por esa razón, los políticos de la época habían decidido prohibir el uso público de barcos y transbordadores para el transporte, una legislación que se había incluido en el Estatuto Internacional del Secreto, firmado y aplicado por casi todas las naciones mágicas del planeta. Por lo tanto, se decretó que los puertos mágicos en áreas muggles debían ocultarse mediante el uso de magia ilusoria y los barcos debían estar hechizados para viajar de manera que nadie, mágico o no, pudiera notarlos. La mayoría de los trabajos de envío, aparte de algún que otro barco ceremonial, se habían reducido al transporte de grandes cantidades de mercancías que ni siquiera los trasladores podían transportar. Por lo tanto, los puertos mágicos habían quedado ocultos a la vista del público, habiéndose convertido en un proceso en segundo plano del que se encargaban las personas que estaban a cargo de ellos. En muchos sentidos, los puertos y los barcos eran como los elfos domésticos del ministerio. Muy útiles, pero nunca se pensó que fueran vistos. Desafortunadamente para Harry, eso fue todo lo que pudo encontrar sobre los puertos mágicos en la biblioteca Flamel. No había información sobre cómo se ocultaban los puertos ni sobre dónde. Había deducido que eso probablemente solo lo encontraría en los archivos del ministerio. Harry suspiró cansado, su mente se fue a la deriva hacia su conversación de anoche con sus guardianes mientras seguía esperando y observando. Harry preguntó Perenelle con los ojos llenos de preocupación, ¿dónde has estado? Se suponía que debías haber llegado a casa hace más de 6 horas. Joy estaba. Harry se quedó callado lentamente. Habiendo llegado a casa un par de horas después de la medianoche, no había podido escabullirse de sus guardianes como esperaba. Las nuevas barreras anti-identificación que habían instalado le habían impedido usar sus identificaciones para colarse. Además, no había planeado muy bien esta conversación. ¿Cómo se suponía que iba a decirles a sus guardianes que iba a hacer exactamente lo que había acordado evitar esa misma mañana? La solución que había elegido había sido no decirles y manejarlo por sí mismo, evitando toda la conversación incómoda y los castigos, pero no había tenido la suerte de esquivarlos en su camino. Entonces sí, empezó, ¿recuerdas lo que dije ayer sobre no hacer todo esto de ser un héroe y rescatar gente, verdad? Harry preguntó Nicholas con cansancio, sin duda intuyendo de inmediato hacia dónde se dirigía la conversación.
Dijiste lo que querías decir, ¿no? Absolutamente, aseguró Harry apresuradamente. 100%. Mis días de entrar en lugares vigilados por el ministerio y liberar a personas encarceladas injustamente han terminado. ¿Pero qué, Harry? Resulta que, dijo, tratando de mantener un tono optimista, tengo que entrar en un lugar vigilado por el ministerio y liberar a una persona que ha sido injustamente encarcelada. Edwig dejó escapar un graznido divertido desde la esquina de la habitación. Un momento de silencio incómodo permaneció en el aire antes de que, en lugar de reprenderlo como Harry esperaba, Nicholas se reclinara en su silla con el ceño fruncido y preguntara: ¿por qué? ¿Qué pasó? Contento de que sus guardianes estuvieran dispuestos a escucharlo antes de juzgarlo, Harry les contó sobre su pequeña sesión de espionaje en el ministerio que lo había llevado a descubrir que Jarvis simplemente había sido un peón en un juego más grande, manipulado por una figura misteriosa de la que incluso el propio Jarvis parecía saber poco. Luego les contó cómo Cornelius Fudge había aparecido y había decidido enviarlo a Azkaban con el fin de echarle la culpa a otra persona. No me sorprende que el ministro haya hecho algo así, murmuró Perenelle. Incluso cuando lo conocimos por primera vez para defender tu tutela, parecía un tipo bastante interesado. Desde un punto de vista político, tendría sentido redirigir la ira pública hacia Jarvis. Está bien, dijo Nicholas después de pensarlo un poco. Yo me encargaré, Harry. No debería ser demasiado difícil contactar con algunos viejos contactos a través de Albus y organizar un rescate. Apenas tenemos 3 horas, tal vez no podamos comunicarnos con él en tan poco tiempo, interrumpió Perenelle con el ceño fruncido. ¿No leíste la carta de Yao, Nicholas? Mencionó que se habían conocido ayer y que él se había ido a la India rural después de su encuentro de ayer, buscando rastros del viaje de Ridley por la zona. Las lechuzas tardarían demasiado en encontrarlo. Incluso a través de Patronus, no. Nuestros patroni no son particularmente discretos, además, tardarían demasiado. Harry frunció el ceño. ¿Patroni? Esa es una lección para otro día, respondió Nicholas, antes de volverse hacia Perenelle. No podemos acercarnos a ninguno de los antiguos compañeros, no sin correr el riesgo de ser expuestos. Creo que tendremos que encargarnos de ello nosotros mismos. Joey, interrumpió Harry tímidamente. Tenía la esperanza de poder manejarlo todo yo solo. Las miradas asesinas que recibió de sus guardianes lo hicieron callar de inmediato. Un fuerte estallido a su izquierda sacó a Harry de sus pensamientos. Se animó de inmediato y se giró con cuidado para mirar hacia su izquierda, donde vio los restos de un brillante fuego artificial mugle de color rojo que se disolvía en el cielo de la madrugada. Era una señal. Nicholas había encontrado algo. Girándose rápidamente sobre su lugar, Harry desapareció de lo alto de la grúa. Reapareció en una pequeña habitación vacía a unos kilómetros del lugar donde había estado haciendo guardia, exactamente donde Nicholas le había ordenado que fuera cuando recibió la señal. Tropezando un poco mientras se materializaba por completo, vio a Perenelle parada cerca de una esquina, apoyada contra la pared mientras ella también esperaba que Nicholas regresara de su expedición a la biblioteca del ministerio en busca de las direcciones del puerto. Efectivamente, menos de un minuto después, Nicholas apareció con un silbido casi silencioso y con un gran trozo de papel en sus manos. ¿Has averiguado de dónde salen los barcos? Preguntó Harry inmediatamente. Hice. Nicholas hizo aparecer una mesa y extendió el gran trozo de papel sobre ella. Era un mapa. Un mapa del puerto. Excepto que parecía tener otro plano dibujado encima, con tinta roja, caminos y senderos sinuosos que cruzaban líneas, edificios y calles que ya existían. No lo entiendo, murmuró Harry confundido, tratando de encontrarle sentido. ¿Dónde está el puerto mágico? ¿Qué es todo eso dibujado en rojo? ¿Es este un mapa mal impreso? No, murmuró Perenelle a su lado, mirando el mapa con curiosidad. Esto no es un error de imprenta. Es un esquema tridimensional. Nicholas asintió y apuntó su varita hacia el papel. Con un gárgaras y un estallido, una suave niebla azul brotó de la punta de su varita y comenzó a verterse sobre el papel, y de esa niebla se elevó un fantasmal mapa transversal tridimensional que representaba el puerto de Tine y todo lo que había debajo de él. La sección transversal del mapa mostraba una caverna enorme debajo del puerto que se abría hacia el río y, si se creía en los esquemas del mapa, ahí era donde los magos habían llevado el puerto. Submarino. No creo que tengamos tiempo para enseñarle el encantamiento cabeza de burbuja, murmuró Perenelle mientras examinaba el esquema. ¿Tienes algún otro tipo de magia que te permita respirar bajo el agua durante algún tiempo, Harry? Harry asintió.
Puedo manipular el aire y el agua lo suficientemente bien como para seguir respirando al menos durante unos minutos. Bien, dijo Nicholas. Entonces tu parte del plan sigue siendo la misma. En cuanto a nosotros, estaremos en escobas, encapuchados y a la vista, listos para intervenir si es necesario. Harry asintió. Entraré al puerto por una de las entradas y subiré al barco. Entraré, agarraré a Jarvis, me ocuparé de los aurores lo más silenciosamente que pueda y luego saldré lo más rápido que pueda. ¿Y? Evito a Moody a toda costa, dijo Harry. Esto era algo que los Flamel habían insistido en que hiciera si le permitían entrar y sacar a Jarvis por sí solo. ¿Estás segura de que es buena idea que entre allí? Preguntó Perenelle preocupada. No lo es, dijo Nicholas con el ceño fruncido. Básicamente lo estamos enviando a una trampa. Pero el Skip necesita ser liberado. No podemos llegar a Albus y no podemos esperar hasta que podamos hacerlo. Un Skip no duraría ni unas pocas horas dentro de Azkaban y el único punto en el que podemos interceptarlo y rescatarlo razonablemente es el ferry. La mente de Harry no pudo evitar recordar otra de sus conversaciones de la noche anterior. No te guardes nada, ordenó Nicholas mientras caminaba de un lado a otro por la biblioteca, sacando libros de los estantes y hojeándolos uno tras otro. Cuéntame todo sobre lo que pasó. Incluso la más mínima información relevante que el Skip o los aurores hayan podido dejar escapar podría ayudarnos a hacer que todo este proceso sea infinitamente más fácil. Harry asintió desde donde estaba sentado, cerró los ojos y lanzó su mente hacia la noche usando la mente de jugador. En un momento fugaz y singular, el recuerdo perfecto de la sala de interrogatorios se formó en su mente. Sin dejar ningún detalle, comenzó a describir exactamente lo que sucedió allí, comenzando por cómo había escuchado a los dos aurores hablar sobre el interrogatorio con Ollivander y cómo luego se había colado en el ministerio y luego en la sala de interrogatorios. Nicholas tomó nota en voz alta de muchas pequeñas cosas que Harry mencionó, pero nada provocó tanta reacción como la respuesta de Harry a una de sus preguntas. Los aurores, cuéntame sobre ellos. ¿Puedes describirlos? ¿Has captado sus nombres? Sí, respondió Harry, con los ojos todavía cerrados mientras recordaba sus nombres. Uno era Kingsley Shacklebolt, ese auror que conocí en el callejón antes de luchar contra Jarvis, y el otro era un tipo extraño llamado Alastor Moody. Tenía una cara llena de cicatrices. Un ojo falso también, creo. ¿Lo conoces? No hubo respuesta. Nicholas. ¿Estás ahí? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Nada de nuevo. Harry frunció el ceño y abrió los ojos. Nicholas estaba a unos pocos metros de él, sosteniendo un libro y con expresión congelada. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Harry, que estaba cada vez más preocupado, y murmuró algo apenas audible. ¿Qué es eso, Nicholas? Preguntó Harry preocupado. No pude escucharte. Él sabe que vienes, dijo Nicholas, más fuerte esta vez. Sus palabras enviaron un escalofrío por la columna de Harry. Es una trampa. Sacudiendo la cabeza, Harry interrumpió la feroz disputa que había comenzado entre Nicholas y Perenelle. Está bien, Perenelle. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Si quisiera salir de ahí, siempre podría simplemente aparecerme en un ir y escapar. Además, con ustedes dos cerca, dudo que él pueda hacer mucho. Aún así, dijo, no puedo evitar pensar que deberíamos ser nosotras las que hagamos esto en tu lugar. Absolutamente no, dijo Harry con vehemencia. Moody sabe que trato de proteger a la gente. Tú mismo dijiste que tiene debilidad por los justicieros porque solía ser parte de un grupo de justicieros en la guerra anterior. No se lanzará contra mí con todas sus fuerzas, pero puede que no le guste que aparezca alguien desconocido. Eso requeriría muchas más explicaciones y no estoy seguro de que ni siquiera el profesor Dumbledore pueda convencerlo de que se retracte de su investigación después. Tiene razón, dijo Nicholas. Una vez que Albus regrese, deberíamos poder sacar a Alastor del rastro de Harry fácilmente sin correr el riesgo de revelar que aún estamos vivos. Sin embargo, ahora mismo, que estemos directamente involucrados es peligroso. De mala gana, Perenelle asintió y, después de un rápido abrazo, desapareció con Nicholas. Dando rápidamente una mirada detallada al mapa tridimensional del subterráneo con la mente de jugador activa para memorizarlo y marcar por dónde entraría, Harry sacó su varita y señaló la niebla. Incantate infinito. La niebla se disolvió en la nada y Harry agarró el mapa antes de guardarlo en su inventario. Rápidamente sacó su chaqueta y su capa de invisibilidad antes de ponérselas. Puede que no fueran muy sigilosas frente al antiguo ojo mágico de Moody, pero lo ocultarían bien frente a los demás. Estaba a punto de aparecer cuando de repente notó algo extraño.
Había un silencio terrible dentro de su cabeza. Con una sonrisa divertida, agarró la costura de su bolsillo del pecho y lo sacudió, riéndose ante el graznido indignado que le llegó en respuesta desde el interior del espacio mágicamente expandido. «Eres lo peor», resonó una voz enojada en su cabeza, estaba soñando con volar a través de nubes hechas de manzanas. ¿Sabes lo bien que se siente eso? Me imagino que las manzanas golpeándote la cara al pasar a través de ellas serían bastante incómodas, señaló Harry. No, si comes lo suficientemente rápido, respondió Edwig antes de preguntar. ¿Ya terminó lo aburrido? Estaba explorando el área y haciendo un plan, respondió Harry rotundamente, no fue aburrido en absoluto. Estuviste sentado sobre una grúa, meditando durante 3 horas, mirando a la nada. Era tan aburrido que me quedé dormido. No estaba cavilando. Edwig ignoró por completo su arrebato de indignación y preguntó. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Nicholas logró encontrar dónde está el puerto? Lo hizo, respondió Harry con cautela. Es subterráneo, pero creo que tengo una idea bastante clara de cómo entrar allí. El problema es que puede que no sea muy cómodo. Me parece bastante cómodo, le dijo Edwig con sarcasmo desde el interior del espacioso espacio expandido y acolchado en el bolsillo de Harry. Cállate, gruñó Harry mientras luchaba dolorosamente por entrar en el estrecho buzón cilíndrico que apenas medía 1 metro de alto, ignorando las miradas extrañas de los muggles que pasaban. Cerró la puerta del buzón detrás de él con mucha dificultad. Podía sentir un tirón muscular en su pierna. Lanzó un observar al buzón una vez más. Entrada al mágico puerto de Tine. La entrada al mágico puerto de Tine es un pequeño buzón que requiere que se diga una contraseña desde el interior para permitir el paso a cualquiera que desee acceder a la caverna del puerto. Es de tamaño pequeño porque esta entrada solo la utilizan los elfos domésticos que trabajan para el puerto. Esta contraseña se le da a esta gran y fea gárgola de piedra que rara vez habla, pero es capaz de hacerlo. Contraseña Merlin y un Foray. Leyendo el observe y esperando desesperadamente que algún tipo de hechizo expansivo se activara una vez que se dijera la contraseña, Harry rápidamente gritó la contraseña. Incursión por Merlinium. La caja no se expandió, sino que, inesperadamente, el suelo debajo de él desapareció. ¡Ah, Harry! Gritó Harry instintivamente mientras se deslizaba por la estructura en forma de tubería antes de darse cuenta de que se estaba delatando y se tapó la boca con una mano. El tobogán era largo, casi más largo que el de la Cámara de los Secretos e igual de resbaladizo, pero de alguna manera esto no le mojaba a él ni a su ropa como lo había hecho la baba de las tuberías de la cámara. Al principio, la caída era casi vertical, pero luego se fue nivelando poco a poco hasta convertirse en una pendiente, girando, y lo llevó cada vez más hacia el interior del suelo. No podía ver nada en la oscuridad total que había debajo de él. Los sonidos del tráfico y de la ciudad se desvanecieron y un silencio inquietante los reemplazó. Por un momento, en algún lugar allí, Harry perdió completamente el rumbo. Después de unos momentos, un punto de luz apareció debajo de él y comenzó a crecer rápidamente. El túnel comenzó a volverse cada vez más claro, el limo seco mágico en sus paredes lisas se hizo cada vez más visible mientras Harry trataba de mirar hacia el túnel y ver qué había allí para detener su caída. Su vista tardó un segundo en verlo y su mente otro momento en ubicar lo que era. Era el suelo. Sólido. Piedra. Suelo. Con los ojos muy abiertos, Harry fijó inmediatamente su mirada en el suelo y comenzó a impulsar su propio cuerpo para girar. Era terriblemente difícil encontrar tracción contra el resbaladizo túnel, pero a pesar de eso logró hacer girar, cantando frenéticamente las 3D en su cabeza. Determinación de liberación destino determinación de liberación destino determinación de liberación destino. Justo cuando el túnel estaba a punto de terminarse, sintió la presión de aparición y desapareció, reapareciendo en el lugar donde se habría estrellado, casi tropezando y cayendo en lo que pronto se dio cuenta que era una pandilla de elfos domésticos del puerto que habían rodeado el lugar y estaban mirando hacia el túnel para ver quién pasaba. Silbido. Debido al uso en situaciones estresantes, una habilidad ha subido de nivel. Aparición silenciosa nivel 6, 54%. Destino, determinación y deliberación. La aparición es un método mágico de transporte y consiste básicamente en la acción mágica de viajar haciendo que el usuario se concentre en un lugar deseado en su mente. Es, con diferencia, la forma más rápida de llegar al destino deseado, pero es complicado hacerlo correctamente y puede resultar desastroso si se hace mal. Costo.
40 MP por uso. Harry cerró rápidamente la ventana con un gesto de la mano, avanzó con cuidado entre la pequeña multitud de elfos domésticos y, una vez que estuvo del otro lado, se sacudió el polvo de la ropa y caminó entre las pilas de cajas de productos que amurallaban el camino que se alejaba de la entrada de los elfos domésticos por la que se había deslizado. Momentos después de que Harry se hubiera perdido y encontrado 3 veces, las paredes se agotaron y Harry salió a la enorme caverna que era el puerto mágico de Tine. Tuvo que detenerse un momento para asimilar todo lo que estaba viendo porque lo que tenía frente a él lo había dejado atónito. ¡Santo cielo! La voz atónita de Edwig resonó en su mente y Harry tuvo que estar de acuerdo con ese sentimiento. La caverna era enorme, al menos 45 metros de altura, y su techo estaba cubierto de estalactitas y dentados naturales de roca. Las paredes eran ásperas y dejaban al descubierto los magníficos patrones naturales de las formaciones rocosas, que brillaban en los lugares donde se habían creado piedras preciosas debido a la enorme presión de la tierra sobre ellas. Había tantas cajas y barriles esparcidos por el suelo húmedo como flotando por encima de ellas, ordenándose mágicamente y volando hacia donde se suponía que debían almacenarse. Pero lo más increíble era la enorme pared de agua, azul, agitada y poderosa, que cubría toda la entrada de la caverna. Su sonido era ensordecedor, como el rugido de 100 leones furiosos al mismo tiempo. El sonido hacía casi imposible oír incluso su propia voz. A Harry le llevó un momento darse cuenta de lo que era aquella enorme pared de agua. Era el río Tine, que se mantenía impidiendo que inundara por completo la caverna gracias a una enorme barrera de magia. Harry no pudo evitar teorizar que la caverna debía haber sido una formación natural de agua que solía inundarse con el río Tine. Cuando llegaron los magos, empujaron el agua hasta la desembocadura y luego construyeron el suelo antes de reutilizar todo el lugar para convertirlo en un puerto. En el afloramiento de agua que sobresalía de la base de la pared acuosa y se extendía por la mitad del piso de la caverna había un montón de muelles, en los que flotaban 3 barcos de madera sacados directamente del siglo XIX. Mástiles de madera, cascos de madera barnizados, enormes mascarones de sirena del tamaño de una casa de tamaño decente, todo el conjunto. Mientras Harry observaba, la sirena de uno de los barcos, el más pequeño con un solo piso sobre la cubierta como cabina, saltó a la vida y saltó al agua antes de elevarse cerca del borde del agua y desatar hábilmente las cuerdas que la anclaban al puerto, antes de sumergirse nuevamente y saltar elegantemente fuera del agua cerca del barco una vez más para tomar su lugar en la proa del barco. Con el rabillo del ojo, Harry vio a un elfo doméstico que agitaba sus manos en sincronía con el movimiento de la sirena y se maravilló ante el enorme poder que ejercían las criaturas. El barco se alejó lentamente del borde y se dirigió hacia la pared de agua. Los 4 magos vestidos de oscuro que estaban en la cubierta, que parecían ser los únicos en todo el puerto. Todo parecía estar dirigido por elfos domésticos y magia predeterminada. Se apresuraron a entrar en la cabina y cerraron la puerta detrás de ellos justo cuando la proa atravesó la pared de agua y entró en el río. Los barcos mágicos son en realidad submarinos, pensó Harry divertido. La voz de Edwig lo sacó de su ensoñación y lo devolvió a la realidad. Estoy totalmente a favor de contemplar los muros de agua gigantes y admirarlos, pero ¿no se supone que deberíamos subirnos a uno de esos barcos? ¿Y si el que acaba de partir es el que se supone que debemos subir, tonto? Con una suave maldición en voz baja, Harry inmediatamente lanzó un observar al barco que se alejaba, y efectivamente, HMS Calonte, bautizado con el nombre del portador de las almas condenadas al Hades, este barco ha sido el vehículo de transporte oficial de los prisioneros de Azkaban durante siglos. Legendario por haber albergado a numerosos prisioneros increíblemente poderosos para sus viajes al temido dominio de los dementores, entre ellos Cruesa la Terrible, el Señor Oscuro Mortimer y muchos otros, es un protocolo que este barco lleve a 4 agentes de la ley a un auror junto con los 12 miembros de la tripulación para completar el proceso de transferencia. Puede durar bajo el agua durante 15 minutos antes de tener que salir a la superficie. ¡Mierda! Maldijo Harry en voz alta, haciendo que un elfo doméstico cercano saltara y mirara a su alrededor confundido mientras él se lanzaba a correr, lo que se convirtió en una carrera impulsada por Unicorn Ghost. Saltando sobre barriles y pilas de productos y cuerdas, así como sobre elfos domésticos que trabajaban, hizo una carrera loca hacia el muelle mientras el barco se hundía lentamente hasta la mitad en la pared de agua. No disminuyó la velocidad cuando llegó al borde del muelle, sino que saltó con todas sus fuerzas mientras se zambullía de cabeza directamente en el agua, girando sobre sí mismo tan pronto como salió a la superficie mientras usaba hidromancia para hacer que el agua lo lanzara como un torpedo hacia el barco lo más rápido que podía.
Cuando se acercaba al borde de la pared, rápidamente giró la dirección de su movimiento hacia arriba, saliendo del agua con enorme fuerza y disparándose hacia el aire en un arco, aterrizando sobre una rodilla en la parte trasera del barco justo antes de que se sumergiera completamente en la pared de agua. Harry había usado la aeromancia para amortiguar un poco su aterrizaje y el leve ruido sordo que había quedado de su aterrizaje había sido tapado por el rugido del agua del río. Sin embargo, ser atrapado no era su mayor preocupación. Era respirar. Con urgencia, movió sus manos en un círculo rápido alrededor de sí mismo, usando aeromancia y hidromancia en conjunto para crear una gran burbuja alrededor de su cabeza mientras entraba en la pared de agua, sumergiéndose completamente en el río justo cuando la burbuja se formaba completamente alrededor de su cabeza. Era como estar en una de esas cámaras de privación sensorial sobre las que Harry había leído. El agua turbulenta hacía que fuera casi imposible ver más allá de unos pocos pies frente a él. El ruido del rugiente río a su alrededor lo ensordecedor hasta el punto en que ni siquiera podía escuchar sus propios pensamientos y la abrumadora presión del agua sobre él estaba requiriendo toda su concentración para empujarla. Harry, la voz cautelosa de Edwig resonó en su mente, creo que tu capa no funciona bien o algo así. Mi capa es que... Al mirar sus manos, se dio cuenta de inmediato de que su capa de invisibilidad, que había logrado permanecer en su cuerpo durante su carrera desenfrenada gracias a los numerosos hechizos adhesivos que había usado, sería de poca utilidad bajo el agua. Un extraño conjunto de distorsiones había reemplazado sus manos como si estuvieran hechas de vidrio. Harry se dio cuenta de que no era que la capa funcionara mal, sino que simplemente no estaba diseñada para estar bajo el agua. El índice de refracción más alto estaba haciendo que su invisibilidad fallara. Necesito encontrar un lugar donde esconderme, murmuró Harry tan silenciosamente como pudo hacia Edwig, no porque tuviera miedo de ser escuchado, sino porque estaba tratando de conservar el aire en su burbuja. Empujando contra la baja visibilidad que tenía frente a él, se abrió paso a través del agua hacia la parte trasera del barco y se agarró a una de las enormes y gruesas pilas de cuerdas que habían sido aseguradas a la mitad trasera de la cubierta del barco cerca de la popa, gruñendo mientras las usaba para cubrirse y hacer un escondite improvisado. El observe del barco le había dicho que podría aguantar 15 minutos bajo el agua, lo que significaba que pronto volvería a la superficie para tomar aire. Cuando lo hiciera, haría su siguiente movimiento, pero hasta entonces, todo lo que podía hacer era esperar. Se acomodó y se aseguró de bombear más maná a su hidromancia para mantener la burbuja de agua intacta, se agachó y esperó a que la nave saliera a la superficie. Se suponía que el barco saldría a la superficie después de 15 minutos, pero Harry contó casi 20 minutos cada vez más sin aliento antes de empezar a sentir que el barco se inclinaba hacia arriba y el agua se precipitaba contra él hacia abajo. «Sujétate, Harry». Resonó la voz de Edwig en su mente, sacándolo de la neblina de confusión en la que se deslizaba debido a la falta de oxígeno. Harry hizo exactamente lo que Edwig le dijo que hiciera, se agarró con fuerza de las cuerdas y se preparó para que el barco tocara la superficie. El HMS Charon salió a la superficie con una fuerza enorme, lanzándose fuera del agua tan rápido que por un breve segundo, todo el gigantesco barco se sintió como si hubiera sido suspendido en el aire por un enorme titiritero en las nubes. Pero ese breve segundo pasó pronto y se estrelló contra la superficie, tambaleándose inseguramente durante un minuto o dos antes de asentarse en una vela suave. Usando rápidamente un hechizo de calentamiento para secarse, Harry se desenredó de la pila de cuerdas y se dirigió hacia la mitad delantera del barco, teniendo cuidado de moverse sigilosamente a pesar de su capa de invisibilidad. Después de todo, no fue de mucha utilidad contra el ojo mágico de Moody, que podía ver a través de objetos sólidos y capas de invisibilidad. La parte delantera de la cubierta estaba sorprendentemente repleta de actividad. Las cuerdas se ataban y desataban solas y los barriles y las cajas se movían solos en sus lugares, saltando y dando volteretas alrededor de los 4 magos en capas oscuras que acababan de salir de la cabina principal y estaban estirando los brazos y contemplando la vista del mar matutino a su alrededor. «Disfruta del sol tanto como puedas, Morvinson». Harry escuchó que uno de ellos le decía al otro. «Lo extrañarás cuando nos acerquemos a la prisión». Los elfos del puerto decían que se estaba formando una tormenta allí. Frunció el ceño. Nicholas y Perenelle seguían el barco en escobas. Una tormenta podría resultar problemática. Con un fuerte silbido, las velas se desplegaron, atrapando los vientos. Con una suave sacudida, el barco comenzó a moverse, la suave brisa marina sopló agradablemente sobre la cubierta.
A pesar de la urgencia de la situación, Harry no pudo evitar detenerse un segundo para admirar la majestuosidad del vasto mar azul que se extendía hasta el horizonte frente a él. Respiró profundamente, saboreando el peculiar olor del aire salado y la multitud de sonidos que asaltaron sus oídos. El puerto de Tyne era una pequeña mota en el horizonte detrás de ellos, se dio cuenta Harry con un sobresalto cuando miró hacia atrás. El barco se movía mucho más rápido de lo que parecía. Se envolvió con más fuerza con la capa de invisibilidad y se acercó con cuidado a los magos de túnicas oscuras que vagaban por la cubierta delantera, atentos a cualquier señal del auror tuerto que sin duda iba a ser el encargado de esta pequeña misión. Una rápida mirada a los títulos que flotaban sobre las cabezas de los magos reveló que eran los 4 miembros de la policía mágica que, junto con Moody, estaban a cargo de la transferencia. También fueron, decidió Harry, sus primeros objetivos. Había muchas formas de acabar con ellos. Podía despacharlos silenciosamente dejándolos a todos en la SID, pero eso significaría que se perderían para siempre, ya que cada id que Harry creaba era nueva y diferente de la anterior. También podía usar Unicorn Boost y su fuerza para arrojarlos a todos por la borda antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, pero eso pondría en riesgo que pudieran volver a bordo usando alguna forma de magia. Si se sentía arriesgado y no quería mantener su sigilo por mucho más tiempo, podía intentar luchar contra todos ellos, pero luchar contra un grupo de magos entrenados que potencialmente no solo habían sido advertidos sobre sus habilidades, sino que también estaban preparados para contrarrestarlos tenía su propio conjunto de problemas probables. Todas esas eran formas que Harry habría intentado si hubiera estado trabajando solo. Afortunadamente para él, no fue así. Estaba trabajando con un par de magos antiguos. Y lo que es más importante, estaba trabajando con un par de magos antiguos que eran muy buenos en un hechizo en particular. Puerto. Harry sacó 4 canicas de la pequeña bolsa que tenía en el cinturón y apuntó con cuidado antes de lanzarlas una por una a los magos con toda la fuerza que pudo. Zas. 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 Harry sonrió cuando múltiples destellos de color iluminaron la cubierta mientras los 4 aurores eran llevados por los trasladores. Otra razón por la que Nicholas había ido al ministerio en lugar de Harry era para instalar un armario de escobas con hechizos silenciadores y de cierre unilateral lo suficientemente poderosos como para que ni siquiera un auror pudiera romperlos. La habilidad de Harry para lanzar varitas aún no estaba a ese nivel, así que fue mejor que Nicholas lo hiciera. Si todo iba según lo previsto, los oficiales del MLE, incapaces de aparecerse debido a las protecciones del ministerio, serían descubiertos por el conserje del Departamento de Asuntos Muggles unas horas más tarde, ilesos, aunque un poco apretados. Cuando Perenelle le entregó por primera vez la bolsa de canicas y Harry las observó por primera vez, quedó muy impresionado. Trasladores activados por impacto. Una canica encantada para ser un traslador de un solo uso. Un traslador es un objeto encantado para llevar instantáneamente a cualquier persona que lo toque a un lugar específico. Se dice que viajar con un traslador se siente como tener un gancho en algún lugar detrás del ombligo que atrae al viajero a su ubicación. Este traslador en particular se activa por impacto a altas velocidades. Destino. Armario de escobas del Ministerio N24 fue un impresionante ejemplo de magia realizado por Perenelle con un poco de aritmancia para modificar el encantamiento normal activado por contacto en uno activado por impacto. También era algo que Harry dudaba que se le hubiera ocurrido, sabiendo a ciencia cierta que habría tomado el camino de menor resistencia y simplemente habría arrojado a los oficiales del AMLE por la borda, arriesgándose a que regresaran o resultaran muy heridos. Ciertamente fue agradable contar con ayuda. Una vez que el MLE se había librado de él, el único del que tenía que preocuparse era Moody. Harry había sido extremadamente sigiloso al despachar a los oficiales, así que, con un poco de suerte, el auror no se enteraría de la desaparición de sus subordinados. Con cuidado, Harry se acercó de puntillas a la puerta que conducía a la cabina sobre la cubierta del barco, que los oficiales del MLE habían dejado abierta, y entró en ella, en silencio, contemplando el espacio interior. El interior de las paredes estaba revestido de obsidiana y la habitación estaba dividida en 2 partes por una pared de barrotes de hierro que parecían pertenecer a una cárcel en lugar de a un barco. La puerta estaba cerrada con un enorme candado. Una parte, a la que daba la puerta, probablemente era para los aurores. Había juegos de túnicas de repuesto colgando de las paredes, un par de maletas de cuero en el suelo y 2 bancos para sentarse. La otra era donde Jarvis yacía inconsciente con la ropa hecha jirones atada a la pared con grilletes que le sujetaban las muñecas y los tobillos.
El niño parecía destrozado, hambriento, nada parecido al niño fuerte con el que Harry había luchado en el callejón. Harry miró los grilletes que lo sostenían. A juzgar por la forma en que brillaban, incluso a simple vista, tenía la sensación de que no les faltaba protección mágica. Por lo demás, la habitación estaba vacía. ¿Dónde está Moody?, preguntó Edward con cautela en su cabeza. No lo sé, murmuró Harry mientras avanzaba a grandes zancadas y tomaba el candado en sus manos, ignorando el dolor que sentían en cuanto lo tocó, intentando aplastarlo con su fuerza mejorada. Ni siquiera se abolló. Probó con los barrotes. También eran imposibles de doblar. Edward se dio cuenta rápidamente. Se escribe indestructible, sin duda. Harry asintió, frunciendo el ceño, antes de activar la visión mágica. Una suave barrera amarilla rodeaba la cerradura, así como las cadenas que ataban a Jarvis, que observó. Barrio Egeo. Un hechizo de protección muy poderoso que se utiliza para proteger objetos de metal, cerraduras y otros equipos inanimados de la manipulación y la destrucción. Se utiliza ampliamente en agencias de seguridad y de aplicación de la ley como protección para contener y asegurar objetos y personas. Se necesitan 5 años de aprendizaje en la Academia de Aurores para adquirir la habilidad suficiente para lanzarlo. Fue obra de Moody. Harry no tenía ninguna duda al respecto. Con una respiración profunda, activó el agotamiento rúnico en la sala del Egeo. Silbido. Agotamiento rúnico nivel 6, 21%. Succión precisa de magia de un guardián mediante su uso para rellenar el propio núcleo. Comienza a causar daño a los HP cuando la magia continúa siendo absorbida después de que el MP está lleno. Una forma común de evitarlo es usar el maná tan rápido como entra. ¿Deseas usarlo en Aegean Warp? Sí / no. Encendiendo una llama en una mano, Harry presionó sí. Silbido. El guardián especificado es demasiado complejo para tu nivel actual. Necesitas tener un nivel mínimo de Runic Burnout 8 para romperlo. Harry miró el mensaje horrorizado. Nunca se había encontrado con una barrera que no hubiera podido derribar, ni siquiera las creadas por Dumbledore y Nicholas. ¿Cómo no iba a derribar alguna barrera de protección? Y en un momento tan inoportuno. ¿Acaso la complejidad era un factor tan importante en su habilidad de quemadura rúnica? Distraído como estaba, Harry casi no reaccionó a tiempo cuando una ventana roja apareció frente a él. Silbido. Sentido de área. Hechizo peligroso entrante. Con los ojos muy abiertos, Harry casi instintivamente soltó. Y créate. Y así, un tinte rojo se apoderó de su mundo y, de repente, todo el barco desapareció a su alrededor. Harry gritó mientras caía de repente, golpeando el agua como una pared de cemento. Se hundió como una roca, sacudiendo los brazos frenéticamente mientras intentaba nadar. Le tomó un segundo de pánico recuperar el equilibrio y activar la mente del jugador, que le dio la fortaleza mental para usar la hidromancia para darse vuelta y empujarse de regreso a la superficie. En la superficie no había ningún barco a la vista. ¿Qué fue eso? La voz incrédula de Edwin resonó en su mente. Los Sith no tenían vehículos. Ningún objeto en movimiento. Espetó Harry enojado, reiterando una de las pocas reglas que los Sith tenían diferentes a las del mundo real, bastante enojado consigo mismo por haber dejado que ese pequeño hecho se le escapara en un momento crucial. Alguien me lanzó un hechizo en la espalda y actué por instinto. Ni siquiera lo pensé. Entonces tienes que volver allí lo antes posible. Aceptando y murmurando rápidamente la contraorden, Harry los trajo de vuelta al mundo real, donde la nave los había dejado unos cientos de pies atrás. Harry giró poderosamente el agua debajo de él para impulsarse hacia adelante, alcanzó rápidamente el barco antes de lanzarse hacia arriba con un movimiento de su brazo, agarrándose a una pequeña repisa en el extremo trasero del casco antes de usarla para estabilizarse y encontrar equilibrio debajo de él. Lanzando su peso alrededor, construyó un balanceo lo suficientemente bueno antes de usar la totalidad de su ahora inmensa STR para balancearse hacia arriba, agarrándose al borde de otra repisa. Balanceándose una y otra vez, se impulsó hacia arriba hasta que agarró la barandilla de la cubierta y se subió al borde, moviéndose a lo largo del borde por un rato antes de saltar a la cubierta y correr silenciosamente hacia la entrada de la cabaña. Con cuidado, echó un vistazo con la vista mágica activa. Alguien le había lanzado un hechizo desde atrás, presumiblemente Moody, y no tenía intención de caer en otra trampa. Sin embargo, la persona que estaba dentro definitivamente no era Moody. Era un hombre alto, bien formado, que brillaba con un verde intenso y potente en su vista de mago. Sostenía una varita en la mano y golpeaba la cerradura. «Observa», murmuró Harry en voz baja. Nivel
HP. Barra. Diputado. Barra. Mago de la carrera es. Bit. Dex. Int. ¿Sabéis? Luke. Los ojos de Harry se dirigieron hacia la línea del cabello mientras leía los resultados. No era Moody. Había sido capaz de leer a Moody perfectamente el día anterior. Se trataba de otra persona mucho más poderosa. Confirmando las sospechas de Harry, apenas un momento después, la cerradura se abrió con un chasquido y la puerta se abrió. Al darse cuenta de que el misterioso mago superpoderoso estaba a punto de llevarse a Jarvis a solo Dios sabe dónde, Harry decidió que probablemente sería mejor intervenir lo antes posible, preferiblemente sin violencia, ya que probablemente terminaría siendo destruido. Por lo tanto, llegó a una conclusión. Antes de que la misteriosa figura pudiera alcanzar a Jarvis, Harry se quitó la capa y la metió en su inventario. Es un poco grosero presentarse con un hechizo en la parte de atrás, ¿no crees? Preguntó con su voz de lobo y su sed de sangre activa mientras respiraba profundamente y entraba. Varias cosas sucedieron simultáneamente en el momento en que los pies de Harry cruzaron el umbral de la puerta. La puerta se cerró de golpe y Harry golpeó el talón de su pie con bastante dolor. El misterioso mago se dio la vuelta rápidamente y la punta de su varita brilló con un rojo intenso. En ese mismo instante, una gran explosión de magia envolvió todo el barco y la cabina, invadiendo sus sentidos y cegando su vista de mago. Entonces el tiempo se congeló. No era el momento, se dio cuenta Harry, cuando una puerta oculta al lado de Jarvis se abrió y Moody salió, su rostro destrozado se retorció en una amplia sonrisa y el ojo falso giraba frenéticamente. Fueron ellos los que se congelaron. Estoy de acuerdo, muchacho, dijo, sonando positivamente orgulloso de sí mismo, parece bastante grosero. Lo primero que hizo Moody después de salir y decir su frase genial, que Harry decidió que probablemente había estado pensando durante la última hora mientras había estado encerrado en ese compartimento oculto, fue buscar al hombre misterioso. No había mucho que encontrar. La varita del hombre se negaba a soltarse de su mano a pesar de haber perdido el brillo de su punta y no tenía literalmente nada más en su persona que la ropa que llevaba puesta. Su rostro parecía estar cubierto con un hechizo de ofuscación que lo hacía casi completamente irreconocible e imposible de ubicar. Harry solo podía imaginar que se había preparado para la eventualidad de ser atrapado, tal como lo había hecho. Cuando Moody comenzó a buscar a Harry, no encontró nada más que la bolsa de canicas trasladadoras que Harry había atado a su cinturón, la cual sacó de un tirón y comenzó a inspeccionar. El bolsillo de Edwig había sido encantado para que quedara oculto por Perenelle y ese era un encantamiento que, afortunadamente, ni siquiera el ojo de Moody pudo perforar. Sin embargo, la bolsa era una trampa cuidadosamente elaborada. Un traslador que se activaba y se llevaba a quien la sacara del cinturón de Harry. Sin embargo, para gran sorpresa de Harry, simplemente brilló de color azul en la mano de Moody durante un segundo antes de que implosionara en la nada y desapareciera. El Auror, en lugar de estar enojado, parecía impresionado. Chico listo. Lo sabías. Sabías que yo lo sabía. Y tu pequeña trampa también habría funcionado si no hubiera sido por las barreras antitrasladores. Tú, muchachito, habrías sido un Auror increíble. Casi me arrepiento de haberte atrapado, dijo Moody, dándole unas palmaditas en la espalda a Harry. Ahora tú. Dijo, y su expresión cambió por completo en cuanto se giró hacia el hombre misterioso. Eres una anomalía. No deberías haber sabido cuando estaba previsto que saliera el barco. No deberías haber podido romper esa barrera del Egeo. Tampoco deberías haber podido aparecerte en un barco en movimiento. Estaba casi cara a cara con el hombre y su varita se estaba hundiendo en su estómago. Lo más importante es que tu hechizo de ofuscación no debería funcionar en mi ojo. Dime, ¿por qué está pasando eso? Con un movimiento de la varita de Moody, la lengua y el rostro de Harry se descongelaron y pudo hablar. Al parecer, también lo hizo el hombre misterioso. Es agradable verte, profesor, dijo, e incluso a través del hechizo de ofuscación era obvio que estaba sonriendo. Su voz estaba obviamente enmascarada. Tenía una especie de cualidad metálica que solo provenía de algunos de los hechizos moduladores de voz sobre los que Harry había leído en la biblioteca de Flamel. Moody frunció el ceño. No sé de qué estás hablando. No le he enseñado nada a nadie en ningún día de mi vida, sin importar cuánto lo haya querido el viejo Dumbledore. Ahora, sé un muchacho y deja de hacerme perder el tiempo, ¿quieres? ¿Cómo es que tu hechizo funciona en mis ojos? Muy bien, dijo amablemente el hombre, mi hechizo funciona en tu ojo porque estoy usando una versión que fue modificada para subvertir los antiguos hechizos reveladores sumerios.
¿Cómo? Preguntó Moody, intrigado. He estado trabajando en un hechizo como ese durante casi un año. Ya lo resolverás, dijo el hombre casi divertido consigo mismo. Moody le lanzó una mirada asesina. ¿Qué tal si no te haces el listo y me dejas saber si lo estoy entendiendo bien, eh? ¿Sabías que necesitas entrenamiento de Auror para romper esa barrera del Egeo? Por supuesto que lo sabías, estabas atravesando esa barrera con demasiada facilidad como para no haber sido entrenado por alguien de la academia. Supongo que eres un novato, ¿no? También conocías el programa de transferencia de Azkaban y las rutas navales lo suficientemente bien como para colarte a bordo, así que tienes que ser un señor. Tal vez retirado, no, eres demasiado joven, renunciaste. ¿Me equivoco? El hombre negó con la cabeza. Agudo como siempre, Auror Moody. Es bueno saberlo. Ya ve, señor misterioso, que nos encontramos en un callejón sin salida. Nuestro joven amigo dijo Moody, señalando a Harry está aquí para rescatar al señor Thompson. Eso está muy bien, ya que yo fui quien quiso que viniera. Usted, en cambio, no está invitado. Así que la única razón por la que podría estar aquí es que usted fue quien realizó esos oscuros rituales en el pobre muchacho. Y ahora está aquí para terminar el trabajo. Obviamente, no puedo permitir que eso suceda. Así que supongo que aquí es donde le informo que está oficialmente bajo arresto. Con un giro de la varita de Moody, la mandíbula del hombre se tensó y no pudo hablar más. Luego se volvió hacia Harry. Tú le dijo a Harry, te has convertido en toda una leyenda en el cuartel general de los Aurores. No creo que el ministerio te procese después de que ayudaste a detener el ataque en Diagon, pero tu identidad quedará expuesta y tu pequeño acto heroico habrá terminado. Harry. Tienes que salir de aquí. Si la gente sabe quién eres, Nicholas y Perenelle correrían un grave riesgo de ser descubiertos, le recordó Edward preocupada. Harry estuvo de acuerdo. Por mucho que quisiera salvar a Jarvis, era un tipo que tenía clara su lista de prioridades. Nicholas y Perenelle estaban demasiado arriba en esa lista como para arriesgar sus vidas si eran atacados. Sin embargo, justo cuando el pensamiento se completó en su mente, un peso de culpa se instaló en su estómago. No te preocupes, le aseguró Moody, sin darse cuenta de la agitación interna de Harry. Tal vez podrías entrenar para refinar tus habilidades un poco más y luego te dejarán unirte al DMLE. Creo que te irá bien allí. No, pensó Harry para sí mismo, ignorando los intentos de Moody de lo que fuera que estuviera intentando hacer. Esto estaba más allá de él y sus guardianes. Si Voldemort descubría que estaban vivos, él y sus acólitos nunca dejarían de venir a buscar su conocimiento y la piedra, y si Dios no permitiera que los atraparan, serían imparables. Sin mencionar la cantidad de personas que irían a por Harry. Así, finalmente, tomando una decisión, Harry comenzó a probar cada comando que pudo, teniendo en cuenta lo que Nicholas le había dicho sobre Ojo Loco Moody. Si te lo encuentras, sal de ahí. No luches. No te escondas. No intentes engañarlo. Simplemente sal. A pesar de todo lo que puedas hacer, Alastor Moody es uno de los luchadores más formidables que el mundo mágico haya visto jamás. Es rápido con la varita, más rápido aún sin ella, y es un maestro en 12 formas diferentes de magia ofensiva. El hombre es astuto, paranoico y muy astuto. Ha derrotado a señores oscuros, terroristas, dragones y dementores. Si luchas, puedo garantizar que perderás. Eso era exactamente lo que Harry estaba tratando de hacer. Salir. Nicholas tenía razón. Moody era astuto. Había diseccionado magistralmente todas las habilidades de Harry que conocía y había encontrado una forma perfecta de neutralizarlo en poco más de un día. Desafortunadamente para él, no conocía todas las habilidades de Harry. Cuando ninguna de sus magias ofensivas o hechizos funcionó, Harry pasó a sus habilidades pasivas. La identificación falló. La vista mágica todavía estaba activa, aunque un poco cegadora, así que cuando pensó en observar y aparecieron un montón de ventanas, casi gritó de la sorpresa. Silbido. Barrio de Magenium. Una sala que funciona llenando el área dentro de ella con magia hasta el punto donde no se puede aceptar más magia en los alrededores, evitando que los capturados en el interior usen magia en cualquier silbido. Barrio antitransporte Triviami. Un hechizo que impide el uso de toda magia de transporte, como viajes dimensionales, redes flu, apariciones, trasladores, etc. Se utiliza para contener a los magos y brujas y evitar que escapen de una determinada zona confinada. Este hechizo se basa en un hechizo nepalí. Silbido. Pabellón de parálisis. Un hechizo que paraliza a todos excepto al que lo lanza en el área de efecto.
Es muy difícil y complicado de armar y, a menudo, lleva horas de preparación antes de poder armarlo. Por esa razón, rara vez se usan en estos días. Harry casi sonrió cuando leyó la descripción de la protección de Magen y finalmente se formó un plan en su cabeza. No podía expulsar la magia de su interior, pero como había agotado una gran cantidad de su propio maná, no tenía problemas para absorberla. Quemadura rúnica, pensó, y la ventana se abrió. Silbido. Agotamiento rúnico nivel 6, 89%. Succión precisa de magia de un guardián mediante su uso para rellenar el propio núcleo. Comienza a causar daño a los HP cuando la magia continúa siendo absorbida después de que el MP está lleno. Una forma común de evitarlo es usar el maná tan rápido como entra. ¿Deseas usarlo en Magen Ward, Trivium y Anti-Transportation Ward, Paralysis Ward, así como en 8 pabellones más conectados? Si barra no 8 salas conectadas más. Pensó Harry con el ceño fruncido. Esto podría ser una mala idea. Una varita que pinchaba la costura de la capucha de su chaqueta atrajo inmediatamente la atención de Harry hacia Moody. Estaba pasando la varita por el borde de su capucha, murmurando hechizo tras hechizo, y su aliento con mal olor bañaba el rostro de Harry después de cada palabra que decía. Terminando de pasar su varita sobre la capucha de Harry, retrocedió unos pasos antes de apuntarle con su varita. Es una prenda poderosa, esa chaqueta que tienes ahí. El poder del autosacrificio es una magia terriblemente poderosa. Antigua. Y complicada también. Me costó un poco de trabajo encontrar una forma de anular sus protecciones, pero la encontré. ¿Qué dices, Creo que es hora de que veamos quién está debajo de esa capucha. La punta de la varita de Moody comenzó a brillar con un color púrpura siniestro y los ojos de Harry se abrieron cuando se dio cuenta de que Moody había descubierto una forma de quitarle la capucha. Finalmente, tirando la precaución por la borda, presionó sí. Silbido. Debido al uso excesivo e imprudente, una habilidad ha subido de nivel 3 veces. Agotamiento rúnico nivel 9, 23%. Succión precisa de magia de un guardián mediante su uso para rellenar el propio núcleo. Comienza a causar daño a los HP cuando la magia continúa siendo absorbida después de que el MP está lleno. Una forma común de evitarlo es usar el maná tan rápido como entra. Hubo un momento de completo silencio en el que Harry se regocijó por haber obtenido la cantidad necesaria de subidas de nivel para romper la barrera del Egeo. Su plan era usar las subidas de nivel que obtendría del Runic Burnout y usarlas para destruir las barreras del Egeo en los grilletes de Jarvis antes de desaparecerlos a ambos. Estaba un poco feliz de que al menos esta parte del plan hubiera salido bien. Entonces todo se fue a la mierda. Auge. Con un enorme sonido explosivo que hizo que Moody se girara con los ojos desorbitados, la puerta detrás de Harry que su pie todavía estaba tocando explotó hacia afuera y las barreras cayeron todas a la vez. Harry había juzgado completamente mal lo que le haría derribar 11 barreras a la vez. Increíblemente mareado, Harry cayó de rodillas, apenas lo suficientemente consciente como para escuchar los gritos preocupados de Edwin y ver cómo el hombre misterioso corría inmediatamente hacia Jarvis con una velocidad inhumana tan pronto como la atención de Moody se apartó de él, destruyendo la barrera amarilla del Egeo con un rápido movimiento de su varita en el camino, agarrándolo y desapareciendo. Los estupefies y difindones de Moody se lavaron al hombre como si no le hicieran nada. Silbido. Misión fallida. Rescata a Jarvis sin revelar tu identidad. Falla, pérdida de respeto por parte de Dudley. Permanezca en la oscuridad sobre quién está detrás del ataque. Justo cuando solo quedaban 2 personas en la habitación, una profunda sensación de frío se instaló en el aire y en sus almas y más fría que cualquier frío que Harry hubiera sentido jamás. La cabeza de Moody se giró bruscamente hacia el agujero que había sido la puerta, con los ojos terriblemente llenos de miedo y una expresión que parecía casi completamente ajena a su rostro. Su voz temblaba cuando murmuró, ¿qué has hecho? Con la cabeza empezando a aclararse poco a poco, Harry se giró para mirar hacia afuera. El barco había dejado de moverse y el cielo ya no era de ese azul agradable. Nubes tormentosas los rodeaban hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, un gran edificio oscuro se alzaba sobre ellos, y desde ese edificio oscuro descendía hacia ellos a una velocidad extremadamente alarmante una enorme sombra oscura. No, ni una sombra, pensó Harry. Había prendido fuego a sus manos, gastando todo el maná sobrante de las barreras que bloqueaban sus sentidos y lo hacían sentir mareado. Poco a poco sus sentidos estaban volviendo a él, pero incluso a pesar de eso, su mente tardó un segundo en ubicar lo que estaba viendo. Dementores. Cientos de ellos.
Con los ojos muy abiertos cuando la comprensión se instaló por completo, bajó todos los escudos que tenía y puso la mente de jugador en su máxima capacidad, reprimiendo cada emoción positiva que tenía hasta el olvido antes de inundar sus propios escudos mentales con Mara. Silbido. Fantasma activo. Con su habilidad de fantasma que lo hacía invisible para los dementores, se puso de pie de un salto y corrió hacia la cubierta, donde una docena de miembros de la tripulación yacían inconscientes. Deben haber subido a ver qué era todo ese alboroto y se desmayaron debido al efecto de los dementores, dijo Edwin con voz angustiada. Modi había prendido fuego a gran parte de la cubierta, incluida la mayor parte del área que los rodeaba, probablemente para disuadir a los dementores de acercarse demasiado, y se estaba apareciendo, tomando a uno de los miembros de la tripulación a la vez y apareciendo fuera. Un Patronus tejón de miel de color azul claro y brillante rondaba a su alrededor, gruñendo en dirección a los dementores que se acercaban rápidamente. Harry se dio cuenta de que los estaba apareciendo para ponerlos a salvo. ¿A dónde los llevas?, gritó en dirección a Modi. Modi apenas lograba mantenerse en pie, y cada vez le costaba más hacerlo cada vez que aparecía. Harry necesitaba ayudar o no lo lograría. Modi le lanzó una mirada asesina antes de gritarle. El Diagon. El bar de Tom. Harry asintió antes de enviar su maná, separó el fuego y se lanzó, agarrando a uno de los tripulantes antes de aparecer en la entrada del caldero chorreante y regresar instantáneamente, sin esperar a que Tom lo reconociera o dijera algo. No tenía tiempo. Cuando volvió a la existencia en el barco, el inmenso mar de dementores había descendido por completo hasta el nivel del agua y se deslizaban por la superficie, ocultando el mar entre el barco y la isla. Apresuradamente, Harry agarró a otro miembro de la tripulación y desapareció, notando con preocupación que Modi apenas lograba mantenerse en pie. Iba a perder el conocimiento pronto. Lo sabía. Efectivamente, la próxima vez que apareció, Modi yacía inconsciente y su Patronus había desaparecido. «Déjenme salir», dijo Edwin en cuanto vieron a Modi desmayado. «Llevaré a las personas restantes al apartamento. Nadie me verá. Concéntrate en protegerlos». «Ten cuidado», dijo Harry y abrió la costura de su bolsillo. Edwin salió al aire libre y emitió un trino alentador antes de lanzarse hacia la cubierta, agarrarse a uno de los miembros de la tripulación y desaparecer en una bola de fuego. Harry examinó el área frente a él con creciente pánico. Los dementores habían llegado al barco. Uno de ellos ya había subido a cubierta y se dirigía hacia Modi. Harry se tranquilizó con una respiración profunda, activó el puño de hierro y se lanzó hacia adelante, golpeándolo contra el pecho del dementor. Sin embargo, a diferencia del dementor al que había vencido en la id, este apenas se inmutó. En cambio, giró la cabeza de un lado a otro, como si no estuviera seguro de que lo había golpeado. Harry, un poco conmocionado por la falta de reacción, le dio otro puño de hierro en la mandíbula. De nuevo, no hubo reacción. Simplemente miró a su alrededor, visiblemente más molesto esta vez. Detrás de ellos, Edwin entró en llamas y se llevó al último miembro de la tripulación, dejando solo a Modi en la nave. Con la esperanza de que al menos estuviera haciendo una pequeña mella, golpeó con otro puño de hierro en el estómago del dementor con todas sus fuerzas, esta vez prendiendo fuego a su mano por si acaso. Sin embargo, antes de que pudiera retirar el puño esta vez, este atrapó su mano en un rápido agarre. La otra mano huesuda se acercó a él y, a su alrededor, se desprendieron trozos de piel seca mientras tanteaba el espacio a su alrededor un par de veces antes de que su mano se envolviera alrededor de su garganta. Detrás de él, podía sentir a más dementores subiendo a la cubierta. El estrés en su habilidad de nivel extremadamente bajo de fantasma se estaba volviendo cada vez más insoportable. Harry luchaba con todas sus fuerzas, intentando usar la mente de jugador para alejar su miedo, pero no era rival para 100 dementores. Estaba a punto de derrumbarse. Podía sentirlo. A medida que la mano del dementor se apretaba cada vez más alrededor de él, el corazón de Harry comenzó a latir cada vez más rápido a pesar de la mente de Gunner, y de repente, se saltó un latido. Un ping sonó en sus oídos. Silbido. Fallo de imagen fantasma. Los ojos de Harry se abrieron. No. Ahora no. Pensó. Edwin, que había vuelto a entrar en llamas después de depositar al último miembro de la tripulación, se agitó preocupada alrededor del dementor en un intento de alcanzar a Harry y apagarlo, pero este apenas le prestó atención. Era más fuerte que el dementor en la id, mejor que él, más inteligente que él, más hambriento que él. Estaba en su elemento. Estaba en Azkaban.
Los gritos de la madre de Harry volvieron a resonar en sus oídos, más fuertes esta vez. Podía sentir al dementor levantándolo hasta su boca con una mano, bajando su capucha con la otra, había succión. De repente, el dementor fue tirado hacia atrás y Harry cayó al suelo. Vio algo brillante y enorme que lo rodeaba. No, eran dos. La sensación de desesperación que sentía en él se fue alejando lentamente, pero todavía luchaba por recomponerse. No tenía tiempo para darle sentido. Sintió una mano suave en su hombro y antes de que se diera cuenta, se estaba desapareciendo. Harry reapareció en una superficie rocosa. Durante un largo rato, lo único que pudo entender fue una voz femenina, perenne, que le preguntaba: ¿Estás bien? Y Nicholas explicando que las barreras ofuscadas alrededor de las aguas de Azkaban y las repentinas nubes de tormenta los habían retrasado en alcanzar la nave y que habían llegado tan pronto como sintieron que las barreras caían. No estaba del todo allí, pero recordaba haberles asegurado que todo estaba bien. Sus piernas estaban demasiado temblorosas para ponerse de pie, pero unos momentos después, sus ojos se enfocaron lo suficiente para poder ver lo que tenía ante sí. Temblando ligeramente mientras ponía peso sobre sus piernas, se puso de pie junto al cuerpo flácido e inconsciente de Alastor Moody, haciendo una pequeña mueca de dolor cuando Edward cayó sobre su hombro. Ella debe haber rescatado al viejo Auror después de todo. Y sus guardianes detrás de él. Supongo que tenías razón, comentó con una risita y la voz ronca. Tus patroni no son discretos en ningún sentido de la palabra. Estaban de pie en una pequeña isla rocosa a medio kilómetro de donde se había detenido el barco, rodeados por una barrera luminosa que los protegía de la vista de los dementores. A lo lejos, dos enormes dragón patroni, uno Hebridean Black y otro Welsh Green, volaban alrededor de los restos en llamas del HMS Charon mientras se hundía en el mar rocoso, luchando contra el enjambre de dementores que lo invadían. Más allá se alzaba la oscura silueta de la prisión de Azkaban. Marcus Black reapareció en una pequeña y destartalada sala de estar de una casa abandonada y caminó hasta un sofá medio parado y lo reparó con un hechizo rápido antes de colocar al tembloroso Jarvis Thompson sobre él y conjurar una pequeña manta antes de envolverlo con ella. ¿Vas a matarme?, preguntó el chico tembloroso, con los ojos muy abiertos por el miedo. Marcus no respondió, sino que apuntó con su varita al chico y murmuró un simple hechizo para calentarlo. Jarvis se relajó visiblemente, pero aún lo miraba con sospecha. Él no lo culpó. Con un suspiro, lanzó un hechizo silenciador alrededor de la habitación y apuntó la varita de Sauco a la frente del niño, observando cómo sus ojos se abrían y comenzaba a temblar nuevamente. Por favor. No hice nada. Por favor, no me hagas daño. Lo siento, Jarvis dijo con un dejo de arrepentimiento en la voz, pero esto puede doler. Obliviatus obscura revealus. El niño gritó cuando el hechizo reparador de la memoria comenzó a funcionar bajo la guía experta de la varita de Sauco, cumpliendo las órdenes de su maestro, uniendo los pensamientos y recuerdos que su propio Obliviate había disuelto en la nada. Debido a que la varita legendaria lanzaba el hechizo, el recuerdo del niño de todo lo que había sucedido sería perfecto hasta el más mínimo detalle, pero como efecto secundario, el dolor también lo golpearía 10 veces más. Los gritos de Jarvis duraron 15 minutos más y no dejó de convulsionar incontrolablemente durante los siguientes 30. Cuando finalmente dejó de temblar y se sintió lo suficientemente fuerte como para sentarse, Marcus estaba sentado en una silla de madera desvencijada frente a él con un tazón de sopa, que le entregó. Con voz ronca y temblorosa, Jarvis preguntó: ¿Le hice daño a alguien de forma permanente mientras no estaba, ya sabes, mientras no recordaba todo? ¿O algo peor? No. Eso y es un alivio. Entonces dime, ¿funcionó la distracción? ¿Conseguiste lo que necesitabas del ministerio? Marcus asintió. Bien. Eso es bueno. Estaba preocupado por haber hecho todo esto en vano, dijo Jarvis, riéndose levemente. Marcus no compartía su humor. Después de un momento de silencio, en tono de disculpa, dijo: Lamento que no hayas podido ver a tu madre. Tenía la esperanza de que, después de todo el alboroto que causaste en el callejón, ella considerara apropiado ocuparse personalmente de un caso de tan alto perfil, pero, al parecer, me equivoqué. Calculé mal y lo lamento. Está bien, Marcus, dijo Jarvis antes de hacer una pausa para beber una cucharada de sopa. La vi un par de veces, no pude reconocerla en ese momento porque tenías mis recuerdos guardados, pero, ella parecía agradable, amable. Marcus asintió. Ella es así. También es desinteresada.
Se vio obligada a abandonarte debido a las normas sociales y para poder conservar su trabajo, pero ha pasado su vida escalando los rangos de Gnle hasta lo más alto, tratando de hacer el bien y ayudar a la gente. Lo supe desde que la conocí por primera vez en mi 5º año en Hogwarts y quería que tú también lo vieras. Hubo un momento de silencio, roto solo por el crepitar del fuego. ¿Y mi padre? Preguntó Jarvis. ¿También lo conocías? Lo hice, dijo Marcus con una sonrisa. Era uno de los mejores hombres que he conocido, aunque en retrospectiva parezca un poco loco. Daría su vida por aquellos a los que amaba. Desafortunadamente, nunca supo que existías. Tenía la esperanza de que, si hubieras llegado a Azkaban, hubieras podido verlo un poco antes de que te rescatara, pero ¿qué? Me enteré a mitad de tu transferencia que aparentemente había encontrado una manera de escapar de la prisión hace algún tiempo. No debería haber sucedido. Me tomó por sorpresa. No logré rastrearlo, dijo Marcus, sonando increíblemente preocupado. Hice lo mejor que pude, Jarvis, te prometo que lo hice. Jarvis sonrió, antes de extender una mano temblorosa y darle una palmadita en la espalda a Marcus y decir, lo mejor que puedes hacer es suficiente. Además, creo que es hora de que deje atrás este rencor contra mis padres. Parecen buenas personas. Yo, supongo que es mejor para mí seguir adelante. Marcus casi podía sentir físicamente como un peso se le quitaba del pecho. Agarrando el tazón de sopa vacío de las manos de Jarvis y colocándolo en el suelo, agarró un archivo de la mesa cercana y se lo entregó a Jarvis, quien lo miró interrogante. La señorita Batilda Baxot, de la aldea mágica de Godric Hollow, es una anciana que no tiene otra familia. Ha acogido a muchos niños adoptivos a lo largo de su vida, tanto Squibs como magos, pero ahora vive sola. Jarvis comenzó a interrumpir, pero Marcus levantó una mano y le pidió que esperara. Ella se mostró reacia a acogerte, especialmente porque yo era un completo desconocido que apareció rogándole que acogiera a un niño del que no sabía nada, pero una vez que hablé con ella tomando una taza de té y le expliqué tu ascendencia, aceptó mantenerlo en secreto y darte un lugar para vivir hasta que tengas 18 años. El joven muchacho parecía estar en silencio, por lo que Marcus continuó hablando. Es una mujer agradable y te cuidará muy bien. Si estás dispuesto a escucharla, tendrá muchas historias que contarte. Una vez que tengas 18 años, podrás acceder a la cuenta que he abierto para ti en el Banco de Londres. Tiene fondos suficientes para que puedas empezar con buen pie la vida que elijas. Yo tampoco he olvidado mi promesa, Jarvis. Encontraré la manera de ayudarte a conocer a tu padre. Te lo prometo. Pero hasta entonces, espero que... Jarvis saltó de su asiento y lo abrazó con fuerza, mientras su cuerpo temblaba por los sollozos. Marcus no pudo hacer más que devolverle el abrazo. A Jarvis le llevó un tiempo volver a orientarse, pero una vez que lo hizo, Marcus le entregó el traslador y la documentación que necesitaría al llegar a su destino, le dio una palmadita en la espalda una última vez mientras se despedía y le agradecía. El joven había asumido un gran riesgo y había soportado mucho por él y, aunque Marcus sabía que no merecía tanta lealtad, la apreciaba increíblemente. Con un suave silbido y una explosión de color, el traslador lo llevó a su nuevo hogar. Marcus se dirigió hacia la derecha de la habitación y miró por la ventana de su casa de la infancia hacia las calles de Godric Hollow. Si bien el nuevo hogar de Jarvis no estaba demasiado lejos de Potter Cottage, era mejor que no supiera dónde se había estado alojando Marcus durante los últimos días. En el futuro, la oscura vida de Jarvis Thompson como un asesino de magos obsesionado con la venganza y luego su eventual suicidio habían pesado mucho sobre Marcus, especialmente después de que descubrió quiénes eran sus padres. Redirigir su vida hacia una mejor dirección no fue un gran cambio en la línea temporal, pero era algo de lo que Marcus estaba orgulloso de todos modos. Además, no era que hubiera sido completamente desinteresado. Había estado en su propia misión mientras Jarvis estaba arrasando el callejón. Esa misión había tenido un éxito increíble. La maniobra de distracción en el callejón había funcionado, a pesar de haberse salido un poco de control, y había podido entrar en el ala más segura del departamento de misterios y robar el objeto que necesitaba adquirir. Un brazalete que no solo bloqueaba la magia de adivinación, espionaje y adivinación, sino que también producía resultados falsos que le proporcionaban un anonimato casi total. No habría podido poner un pie cerca de Dumbledore sin levantar una docena de banderas rojas sin él, por lo que adquirirlo fue un gran paso adelante hacia su objetivo general. Pero a pesar de las buenas noticias, también se dio cuenta de que había sufrido un revés increíble.
Había regresado en el tiempo con la esperanza de poder usar su conocimiento del pasado para evitar el terrible destino que les esperaba en el futuro, pero aparentemente, no era el único que tenía la intención de cambiar el flujo del destino. Había habido cambios y modificaciones y acontecimientos que no coincidían y fuerzas superiores habían estado interfiriendo con la línea temporal de maneras en las que no debían haberlo hecho, creando situaciones imprevistas para él que hicieron inútil todo su conocimiento previo. Alguien más había estado jugando con el pasado y se las había arreglado para sacarle una gran ventaja. Su mirada se desvió hacia su dedo anular, sobre el que descansaba un anillo dorado que contenía una pequeña piedra preciosa oscura. La marca triangular incrustada en la piedra brillaba a la vista, apenas visible en la penumbra. Era hora de ir a charlar con un viejo amigo.